Buenas tardes. Somos poquitos, pero bueno, pero yo creo que se puede hacer bien. Además, todas las entrevistas estarán grabadas, con la cual se pueden dar publicidad de todas las que hemos hecho. Yo reitero el agradecimiento de Jesús, como sabéis es miembro de la Junta, por la asistencia de los que estáis aquí, de los que se puedan conectar también vía telemática, y especialmente quiero agradecer la presencia de Miguel García por aceptar nuestra invitación. Miguel García, ya lo ha dicho Jesús, es el candidato a la alcaldía por Ciutadans. Bienvenido, Miguel. Gracias. Antes de pasar a la presentación de su programa electoral para las próximas elecciones municipales de mayo y abrir el turno de palabras posterior, permítanme darles unas pinceladas sobre la biografía del señor García. Aunque debo confesar que estas serán unas pinceladas muy breves, dado que nos ha proporcionado pocas referencias sobre su persona. Aún así, con los datos que nos ha pasado, se intentará dibujar un perfil de Miguel García como persona y como político. Su madre Celia y su familia materna, según nos ha comentado Miguel, se han dedicado mayoritariamente al trabajo dentro de la función pública, a realizar un trabajo dentro de la administración, mientras que su padre Pedro y la familia de este han centrado básicamente toda su actividad en el comercio por cuenta propia. De ahí que el señor García haya desarrollado en su vida profesional una actividad principalmente como comerciante y empresario, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Le viene de tradición familiar, aunque él se ha especializado concretamente en mercadotecnia. Podemos decir que el señor García es un especialista en el mundo de las ventas, ¿no? Sí, al final la política es una continuidad de eso, que es defender ideas, que es lo más difícil. Miguel García está casado, tiene 2 hijos y también tiene una nieta. Realizó sus estudios de bachillerato y posteriormente inició sus estudios de Derecho en la Universidad de Barcelona. Dentro de lo que el señor García llama sus aficiones está la práctica del deporte, a la que ha dedicado buena parte de su vida, ya sea ejercitándolo y también gestionándolo en algunos casos. Incluso llegó a ser presidente del club de fútbol del Hospitalet, ¿no? Así es. Ocupa un lugar importante también dentro de sus aficiones la gastronomía, y entendemos tanto lo que es la degustación como la elaboración culinaria, ¿no? O sea, las dos. Eso es, me encantan los fogones. Muy bien. Viajar es otra de sus aficiones predilectas, pero sobre todo, según nos revela, su afición preferida es estar y compartir los buenos momentos con su familia y con sus amigos. Bien, no me extiendo más, paso la palabra al señor Miguel García, candidato, como ya hemos dicho, de la formación Ciutadans, para que durante 10 minutos nos haga una síntesis de su programa electoral, de su modelo de ciudad ante el futuro inmediato. Sí, en principio, que verdad que es corto, no quería tampoco abrumar con mi currículum en cuanto a personal, pero si alguien quiere preguntarme alguna cosa, estoy dispuesto a decirle, a desnudarme, si hiciera falta, ¿no? Y en cualquier caso, bueno, he tenido que me formar una serie de preguntas, supongo que igual vienen después, por las que se me pasaron más o menos, y bueno, pero me pides que en principio diga que pensamos en clave programa electoral. A ver, nosotros, evidentemente, hay una continuidad del programa electoral que presentamos en principio, porque cuando se tiene unas ideas y un modelo de ciudad, pues no lo vas cambiando, hay cosas que se pueden ir cambiando en función de cómo las circunstancias se dan o hechos que se van produciendo en la sociedad que indiquen que hay que cambiar el programa. Fundamentalmente, ese programa se ha venido desarrollando en la parte que nos hemos podido en nuestra acción política en la ciudad en cuanto a las demandas que hemos tenido como grupo político y las ideas que hemos llevado al Pleno, que es la máxima expresión donde se tiene que desarrollar un programa en función de lo que tú le has dicho a los ciudadanos que vas a defender para que, de alguna manera, bueno, pues esa gente que ha depositado la confianza en un grupo político, pues vea que está respondiendo a la expectativa que puso en él en cuanto a lo que les explicó en el periodo electoral, ¿no?
Bueno, fundamentalmente hemos hablado siempre de una ciudad para las personas, una ciudad donde prime, bueno, pues una ciudad que sabemos, conocemos que hay una clase media muy poca, pero hay gente trabajadora, socialmente vulnerable, muchas de ellas. Y bueno, nuestra política ya como modelo de ciudad ha ido siempre en función más o menos de qué personas y qué gente tenemos en la ciudad, qué vecinos y vecinas. Porque lo que se espera es que tú le des respuesta a los problemas que tienen esos vecinos y vecinas y a la idiosincrasia o la conformación sociológica que esos vecinos y vecinas representan en una ciudad. Todos sabemos que esta ciudad es una ciudad que se hizo, creció muchísimo entre los años 50, 60, 70, al albur de gente que del propio territorio español venía aquí buscando trabajo, buscando unas posibilidades de vida mejores de donde venían y de todo el resto de España, ¿no? Creció desaforadamente, o sea, yo recuerdo que yo llegué aquí en los años 62, el año de la nevada, gorda aquella, bueno, que decíamos, yo venía a un sitio donde nevaba mucho y aquí decían que, claro, y de playa pues poco nieva, ¿no? Pero dijo, llegar aquí y te encontrar con un nevazo de este tipo, pues esto no es lo que yo pensaba, pero en definitiva, yo me acuerdo que salías, cogías el tren o ibas a San Boyo y veías cuando pasaba una casa que estaban haciendo ahí cerca de la vía y tenía media planta. Y cuando venía por la noche y tal, había crecido otra planta, gente trabajando ahí, lo hacía sin ningún tipo de organización, o sea, de programas, sin arquitectura, que así se conformó una ciudad catastrófica y caótica. Es verdad que se encuentra luego con los gobiernos que llegan, la democracia como una ciudad complicada y demás. Pero nosotros hemos querido poner a prueba que esa ciudad vaya cambiando poco a poco. Sabemos que no es fácil cambiar el modelo de ciudad con los problemas que tiene, barrios hafinados, calles estrechas, mala circulación, pocos espacios abiertos, porque se fundamentó en esto que he dicho, que aquello no era especulación, era simplemente necesidad de hacerse una casa y sin ninguna arquitectura llegaba un señor que cogía a su familia y se la hacía, ¿no? Yo me acuerdo de una anécdota de que ahí en Canserra habían cuevas y algarrobos y tal. Yo me acuerdo, porque claro, la verdad es que entonces en aquella época, en los años 60, todavía había bastante alfabetismo, desgraciadamente, ¿no? Venía fruto de un 40 y tantos años, o sea, de un montón de años ya, bueno, serían 30 años ya de dictadura, donde lo que se enseñaba era lo que se enseñaba, todo el mundo lo sabe, la Escuela Nacional enseñaba sumar, restar, multiplicar y a través de los Reyes Godos, los de España, poca cosa más. A partir de aquí no teníamos ni caligrafía, bueno, no conocíamos ni el alfabeto como Dios manda. Y me acuerdo que había anécdota de cómo estaba la ciudad. Cuevas, y me acuerdo que ponía, me chocó porque yo sí tuve la suerte de estudiar algo más, porque venía de una familia que podía permitirse darnos un poco más de amplitud en los estudios. Ponía, C traspasa esta cueva. O sea, ¿hasta qué punto estábamos en un problema gravísimo de vivienda que venía una familia entera, que luego arrastraban a toda la familia y se montaban en un piso y se montaban 4 o 5 familias? A mí me comentaba gente que cuando tenían que ir a la cama, como no cabían, tenían las sillas, las quitaban, las colgaban en el techo con una arcallata y tumbaban. Lo digo esto para que vean qué tipo de ciudad nos encontramos, porque no todo es imputable al gobierno que está hoy, que tiene lo suyo por lo que ha hecho. Pero en cualquier caso nos encontramos una ciudad complicada. Nuestro programa era intentar poco a poco cambiar esa fisonomía y dar una ciudad, como yo digo, más amable para las personas. Para eso había que llevar iniciativas al pleno del ayuntamiento con un gobierno radicalmente en contra de eso porque se ha abonado a las especulaciones inmobiliarias y lo habéis visto todos cómo se están creciendo los barrios sin tener en cuenta esos equipamientos que son absolutamente necesarios y que carecemos de ellos muchos de ellos. Cierto, el gobierno no todo depende de él. Es difícil porque una ciudad necesita mucha inversión y tal, no se puede hacer de la noche a la mañana, pero hay que poner la prueba en cuestión de 15, 20, 25, 30 años para que nuestros hijos, nuestros nietos se encuentren ya con una ciudad mucho más amable para las personas y sobre todo no tan carente de equipamientos absolutamente vitales para la ciudadanía. Todos vemos que todavía tenemos a esta altura barracones en las escuelas, tenemos, un déficit de... Esto pasa en muchos sitios, pero aquí, especialmente a mí lo que me preocupa es mi ciudad y por eso en el programa electoral teníamos sobre todo cambiar esa fisonomía con un tiempo más o menos prudente, ¿no? Y luego atender los temas sociales que nos hacen mucha falta porque tenemos gente muy vulnerable económicamente y más con los tiempos que se están abonando con la crisis del 2007 y ya veremos lo que se nos avecina ahora con todo lo que está pasando. Así que lo que hemos hecho ha sido política, evidentemente, con un carácter marcado contenido social y hemos intentado ponerlas ahí, pero nos hemos encontrado con la cerrazón de un gobierno que tiene su especie de rodillo, que lleva un montón de años gobernando la ciudad y ha sido
completamente imposible a veces encontrar, uno está frustrado ver que incluso mociones evidentemente sociales que hemos llevado al ayuntamiento, que entendemos que hacen falta a la ciudadanía. Yo pondré un ejemplo gráfico de una de las últimas. Nosotros sabemos que la mujer bueno, pues está todavía en inferioridad de condiciones y que hay un montón de maltratadores, de gente por ahí que, bueno, pues que son violadores, gente potencialmente peligrosa para la mujer. Hay un sistema que se llama el sistema Biogen, hemos llevado 2 o 3 veces al pleno, que lo que hace es implementar un dinero que además el Estado central pone para que haya una unidad de la Guardia Urbana en conexión con todo el resto de policías del resto de España para detectar esa gente que va mudando de una ciudad a otra y que incluso las órdenes de alejamiento no las cumplen y que son un potencial muy peligroso para las mujeres que se sienten, obviamente, en ese sistema, están dentro para que, en definitiva, la policía pueda estar pendiente para evitar que... Y dicen, no, es que no hace falta porque ya tenemos... No es verdad, porque... Además, eso no da mucho fruto, sí que da fruto, porque solamente una mujer se salve ya ha dado fruto. Hay 180.000 euros. Lo digo para que vean que son nuestras ideas y cómo lo que hemos hecho en nuestros programas y lo que hemos ido implementando, entre comillas, llevando al pleno para ver si el que tiene la potestad de hacerlo es el gobierno, le da eso, difusión y sobre todo lo puede implementar. Bueno, pues se da la circunstancia que aquí lo he topado de plano, porque dicen que claro, los problemas que tenemos de la Guardia Urbana no falta más que dedicar a una unidad que es una unidad que está ahí personas que lo miran, que lo ven y dan una alarma, porque además otras policías están en conexión con ellas y lo que hacen es ponerlo enseguida en alerta para un potencial elemento que esté por aquí en esta ciudad pululando, buscando a la mujer, que a lo mejor se había ido y ha vuelto y la tenía amenazada de muerte, incluso había cumplido condena y estaba fuera, y bueno, se lo cargan. Pero es que hemos tenido algunas mociones que las han aprobado porque se han dado cuenta que tienen un contenido eminentemente social, potente, que el Partido Socialista, que resume mucho, que yo, como siempre digo, verbaliza mucho políticas sociales, pero luego después no es capaz de ponerlas en marcha, y se debe porque, claro, la verdadera política social no es la que se verbaliza, es la que se implementa y la que se trabaja. Y choca que un gobierno que dice que es de izquierda, al final le dé vergüenza decir esto no lo puedo tirar atrás porque ya me va a pasar mucha factura en cuanto a la gente que espera que yo le dé respuesta, lo aprueba y luego actúa contra sus propios actores. Lo deja en el baúl recuerdo y no se acuerda. Es una frustración la que sufrimos toda la oposición, no solamente nosotros, porque nos damos cuenta que el gobierno a la que va, que mientras que tenga mayoría absoluta no vamos a conseguir absolutamente nada, y eso hay que cambiarlo. En definitiva, nuestro programa es una ciudad para las personas, una ciudad que dé respuesta a los problemas que tiene la ciudad, y todos lo sabemos. No lo voy a enumerar uno a uno porque sería muy largo, pero todo el mundo, el ideal de una ciudad y de la gente que está viviendo aquí, sabe las carencias que tiene, sabe lo que hay, y nosotros, en nuestro programa escrito, se enumeran una por una. Es decir, fundamentalmente, la ciudad necesita espacios de ciudades verdes, necesita hacerse cargo de la gente más vulnerable, en los problemas que hay muchas veces de gente que no tiene ni para comer, necesita abrir caminos para que en el futuro, y ya inmediato ya, esas carencias que tenemos de CAP, de pediatría, de un montón de cosas, en toda lo que es la asistencia primaria, pues poquito a poco ahí tenía que también la Generalitat que poner algo, pero aquí tampoco se dan pasos adelante, aquí nos hemos abonado el gobierno, y es una crítica, bueno, una crítica feroz que llevamos haciendo desde hace tiempo, se ha abonado a ver cualquier espacio que hay por ahí libre, pues venga, aquí ponemos esto, lo otro, sin pensar que ahí van a meter, con métodos un ejemplo de ello, ¿no? Van a meter 4 o 5.000 personas y va a ocurrir que ya están colapsados los pocos servicios que tenemos, se van a colapsar mucho más. Bueno, pero aquí llegan los señores, hacen su negocio, se llevan el dinerito, venden los pisos y ahí te dejan el problema, ¿no? Y el ayuntamiento pues mirando para otro sitio, ¿no? Nuria Marín está encantada de presentar proyectos de estos. No hablemos ya de los proyectos faraónicos que se repiten permanentemente y que nosotros en algunos de ellos estaríamos de acuerdo si supiéramos que tienen viabilidad para hacerse, pero que muchas veces son brindis al sol, abrir el catálogo de... Yo muchas veces digo, perdonadme, yo es que soy un político atípico, la forma incluso hasta de explicar las cosas. Nuria Marín ¿os acordáis de la película Bienvenido Mr. Marshall? Bueno, el alcalde decía, los americanos que nos van a dar esto, y entonces el alcalde salía, vecinos y vecinas, a ver, una mesa petitoria para decirle, ¿qué quieres tú? O sea, que nos van a dar los americanos para venir y tal. Yo quiero una máquina de coser, y ahora aquí la señora, yo quiero un tractor, yo quiero una máquina para afeitarme, y yo estoy apuntando allí, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hace la Nuria Marín. Cuando llega a las elecciones, abre el catálogo de compromisos, le explica esto, le explica lo otro, y luego después, claro, Mr. Marshall no pasa nunca, porque cierra el catálogo hasta el próximo debate electoral o para las próximas elecciones. En definitiva, nosotros estamos contra todo eso, y por no alargarme más y acabar,
necesitamos más confianza y sobre todo necesitamos para poder implementar esos programas de los que a grosso modo se ha hablado y que se puedan implementar y que por lo menos haya un gobierno, no sea un rodillo y que como mínimo una parte de esos programas se pueda llevar a efecto porque el gobierno municipal se vea obligado a escuchar al resto de fuerzas políticas, que son mayoría en el Pleno. Porque si vemos una cosa, siempre se lo reprocho al gobierno, cuando pasan al rollo, oiga, a mí me han votado 15.000 personas, a estos 16.000, aquellos tantos, si sumamos todos esos votos, es el doble que tienen ustedes ahí en el Pleno. En cambio, estos señores, representados legítimamente por nosotros, porque nos han votado, tienen derecho a que nuestros programas también se vean reflejados en la acción de gobierno porque pagan impuestos. Cada uno con su ideología, pero estamos hablando de temas de ciudad, de un semáforo, de más arbolado, de más jardines, más equipamientos y tal. Y ustedes lo que hacen es arrasar con todo eso y luego vienen para todos. En las preguntas que me habéis hecho por aquí se puede explicar. Yo siempre me adelanto, muchas veces me dicen los periodistas, oye, no te hace falta que pregunte nada, lo he explicado todo ya. Pero en cualquier caso, ese es nuestro programa. Una ciudad para las personas, una ciudad más amable, digna, barrios más abiertos, más, obviamente, algo que nos carece, más equipamiento, mejores escuelas, institutos. Vamos a tener un problema de institutos ya, porque no tenemos institutos. Dentro de poco tiempo veréis que lo que pasó en los años, cuando yo llegué aquí a Cataluña, tuve que ir a una escuela privada a hacer el bachillerato, de esas de entresuelos, aquellas academias de entresuelo donde ahí hacías el bachillerato, luego te ibas a examinar al instituto, el Menéndez de Pilar, cualquier de estos. Bueno, y al final había un colapso en la escuela primaria. Esto ahora no es tanto, pero hay carencias terribles, pero es que esto va a pasar dentro de poco en los institutos. Si es que es verdad que los chicos quieren formarse. En definitiva, una ciudad para las personas, una ciudad con más equipamientos, una ciudad que uno se sienta orgulloso de ella de verdad, porque al final está uno viviendo dignamente en ella. No porque te ponga alcaldesa o el gobierno de turno, somos de Hospitalet, el DH, orgullo de ciudad. Orgullo de ciudad, bueno, pues, pero orgullo de ciudad ¿de qué? ¿De sentido de pertenencia? Pues sí, porque todo el mundo donde nace, donde vive, donde se crea, donde pase, por decirlo de alguna manera, pues se siente orgulloso de haber venido aquí y estar aquí. Pero bueno, pero el orgullo no tiene que dar más cosas. Es decir, yo puedo presumir de mi ciudad de esto y de esto. No de que estamos viviendo con cierta dignidad en muchos barrios. Nada que ver toda la zona sur, la parte está aquí con la zona norte, que donde ahí se ha hecho alguna cosa bien, viene de los tiempos de Corbacho, se empezó, es una visión distinta, pero aquí esta gente se ha abonado a la especulación inmobiliaria y no piensa nada que de eso. Nuestro programa es todo lo contrario, o parte bastante de lo que está haciendo el Partido Socialista. Fíjense, cuando todo el mundo sabe de dónde yo vengo, ¿no? Perdón, ya está, gracias. Ya está, ya voy a acabar. Ha venido a un punto. No era tan así, pero... Sí. Bueno, ahora seré más breve. Sí. Una vez realizada la exposición de Miguel, vamos a dar paso a las preguntas que los distintos miembros de CID hemos preparado. Me gustaría rogar, no para que acabes así de... Sí, estas serán más. Me gustaría rogar al señor García que intente ser breve en sus preguntas porque hay bastante y sería conveniente de que se pudiera contestar el máximo de ellas, las que se puedan hacer aquí y las que puedan venir o se puedan expresar vía online. Bien, yo en primer lugar formularé una pregunta sobre comercio y consumo. Señor García, usted sabe que Hospitalet no ha dejado de ser, desgraciadamente, una ciudad dormitorio que incluso ha perdido la vida de barrio que se daba en muchos de los lugares de nuestra ciudad. Últimamente estamos viendo infinidad de bajos comerciales en todos los barrios donde antes había tiendas que se han cerrado, la mayoría de estos negocios de tipo familiar y que ahora en estos momentos están vacíos. Esto obliga a los vecinos a comprar fuera de los barrios, ir a los grandes supermercados, a las grandes superficies. Dada su tradición familiar de comerciante y su experiencia profesional en este sentido, ¿qué haría usted si tuviera la clave del gobierno municipal para remontar este problema? Bueno, sí es un problema, de verdad. Acabo usted bien de remontar este problema, es un problema. Yo, que decía antes, yo vengo del mundo del comercio y obviamente a mí me duele mucho ver cómo los barrios, cómo los comerciantes van languideciendo poco a poco. Es difícil revertir eso, no imposible, porque hay algunas ciudades que han logrado remontar eso. En esta ciudad no, porque lo que he dicho anteriormente, se habla de otras cuestiones, se habla de grandes áreas, de grandes comercios, de vías y tal y cual, que está muy bien, porque esa dinámica no la podemos
tampoco cambiarla, los hábitos de consumo cambian, la gente tiende a salir, la gente tiende a tener a adaptarse a nuevas demandas y demás. Pero no es menos cierto que hay que poner toda la carne en el asador para intentar mantener a toda costa los pequeños negocios de los barrios. Muchos de ellos familiares, han vivido toda la vida. Aquí tenemos una persona que lleva toda la vida instalada en el barrio, la veo aquí, y que tiene su tienda y ha ido sobreviviendo, rachas mejores y peores, pero ha sabido mantener esa luz encendida en la calle, que muchas veces hace que tengan los barrios vida. El comercio cumple muchas funciones, no solamente la de aprovisionar y tener clientes del barrio, que es fundamental, sino que además es un comercio de proximidad, donde te conoce la tía María, la Pepa, la Antonia, que sabe lo que le gusta, que se lo trae, que incluso lo compra para que ella lo tenga. Eso es un servicio que no se puede dar en otros sitios. Y eso hay que tenerlo porque es calidad de vida. Y sobre todo hay una relación humana que se está perdiendo. No hay nada más deshumanizado que una agraria, mirando, eso de consumo, de oferta y demás. Pero bueno, esas son las tendencias que hay. ¿Qué tiene que hacer un ayuntamiento? No vale con una campañita al año diciendo aquí compra de proximidad y tal y cual está bien, o se acaba y otra cosa, mariposa. Y se hace muchas veces porque los comerciantes se apretan y porque ahí también el gobierno intenta hincar un poco el diente de la cesta de todo. No nos engañemos, es que aquí en esta ciudad tenemos un problema. Es que todo se hace para intentar acabar una elección y estamos pensando en la otra y votar el señor. Y no se piensa realmente en los ciudadanos. Y evidentemente el comercio sufre las consecuencias de esas políticas. Claro que sí, claro que hay que fomentar el comercio de proximidad. Claro que hay que poner la carne al asador y hacer más cosas. Primero, intentar reducir trámites cuando quieres instalar, no hacerlo tan farragoso, bajar tasas, intentar que el comercio que tiene simplemente un comerciante en una ciudad que le gusta, que además viene de tronco familiar y que incluso quiere que su hijo o alguien continúe con ese negocio, tiene que tener un mínimo rédito para poder vivir dignamente. A lo mejor ganar un sueldo desde tu propio comercio de 2.000, 2.500, 3.000 euros, ahora que sería importante, mucha gente lo firmaría lo mismo, pues le sería suficiente. Y para eso hay que hacerle tasas, hay que reducirle cosas, hay que facilitar las cosas. Cuando se quiere instalar a alguien, aquí abrir un comercio cuesta mucho más dinero que en Barcelona, por ejemplo. Claro, se van cerrando, pero primero la siguiente generación, obviamente a veces no tiene ganas de seguir con el negocio y tampoco incentiva demasiado lo que se hace desde el municipio. Así que yo creo que hay que intentar, al margen de hacer una campaña que está bien, no que está mal, más cosas. Facilitar trámites y sobre todo ponerle cariño a la cosa. No verlo. Es verdad que no es fácil, pero si lo han conseguido en algunos otros sitios, en algunas otras ciudades, especializando también, intentando ayudar a esos comerciantes que llegan de muchas maneras, pues evidentemente intentaremos salvarlo, pero ya digo que no es fácil porque las tendencias han cambiado, porque además, sobre todo si tú, al final, lo que estás abonando es intentar, aquí no se han instalado dentro de la propia ciudad, pues no caben en grandes áreas de ¿verdad? Pues si no, ya te digo yo que se lo habían rematado de todo. Pero ahí no puede porque tiene que irse fuera. Y al final tenemos una gran área ahí que evidentemente está dentro de la ciudad porque la identifican con Barcelona y también nos quita mucho. Pero si hubieran tenido aquí huecos para meter grandes, no quepa duda, aquí no quedaba un comercio ya. Nosotros estamos en contra de eso. No es lo que quiero oír la gente, yo lo digo porque lo pienso, además porque este tema me toca directamente porque lo siento. Després d'aquesta resposta, Jesús Vila li farà la pregunta següent sobre urbanisme. Sí, Miguel, la pregunta sobre urbanismo es muy sencilla. Esta ciudad está compartimentada por unas importantes vías de infraestructuras, entre ellas las vías del tren desde hace muchos años. Lo que hace es dividir estos barrios de forma absolutamente artificial. Ha creado dificultades de contacto entre los diferentes territorios y ahora parece ser que está prevista, eso es lo que han dicho ahora, pero lo vienen diciendo desde hace, como tú sabes bien, bastantes años, piensan soterrar las vías de tren y por lo tanto quedarán libres una serie de metros en el centro de la ciudad que, entre otras cosas, lo que beneficiará será la conexión interbarrios. En el caso de que vosotros tengáis posibilidades de gobernar en el ayuntamiento, ¿qué es lo que haríais con estos espacios libres? Vale. Claro, haríamos todo lo contrario a lo que se está haciendo ahora, pero en cualquier caso, la pregunta parte de una premisa que dice que desaparecerán las vías del ferrocarril y se quedarán muchos espacios. Esto es cierto una vez que eso pase. Eso está por bien. En principio, como tú bien decías, yo participé con Celestino Corbacho, siendo alcalde, en la primera plataforma para el tema de la vía. Yo me acuerdo que además hice una gestión
con el gobierno de Fomento, el ministro de Fomento en aquel momento, para que luego lo he hecho, para tener una reunión en Campusera, y para empezar a dibujar el panorama y tal. 20 y tantos años. La paradoja que al final, distintos gobiernos, cada partido tiene su librillo y al final las inversiones van donde toca del gobierno de turno y demás. Lo cierto que es un tema reivindicativo importante de la ciudad y que es verdad que hace mucha falta porque tenemos la ciudad abierta en canal y eso sería deseable y pasar. Se nos ha adelantado otras ciudades teniendo las mismas necesidades que nosotros, menos por lo que sea, por la gestión que se ha dicho. Pero no es cierto que cada vez que hay elecciones aparece por aquí un ministro de turno diciendo que eso ya está, que eso ya falta poco. Pues mire, el gobierno de la ciudad sabe perfectamente que eso no va a ser tan pronto. Como mínimo, ojalá. Yo no lo veré eso. De los que están aquí, pienso, ojalá, me equivoque, que tampoco. Si lo viera mi hijo, ya podía estar casi contento. Y sí, para mi nieta supongo que igual sí, porque han pasado ya muchos años. Así que, partiendo de esa premisa, que creo que va a quedar tiempo para poder pensar lo que se hace, y vemos cómo estarán en esos momentos los movimientos especulativos, las ganas que hay de invertir, ¿no? A ver si luego después, una vez que se libere el terreno, que sería lo ideal. Yo no estoy diciendo que eso no haya que hacer. Estoy diciendo que, de momento, tranquilos, que nos da tiempo de tener muchos proyectos en la cabeza y que se hagan unos y que vengan otros, porque el gobierno ya veremos ahora si sigue teniendo esa inquietud, que otro otro día la ministra, que lo dudo, pero es claro, es muy bonito que no llamaría, como saca un conejo de la chistera, un ministro. Yo vi también al del PP diciendo lo mismo, anteriormente. Pero siempre se produce cuando hay elecciones, abriendo, bueno, pues un poco una expectativa falsa, como muchas de las que se abren en esta ciudad. Del proyecto. Esto es absolutamente necesario. Esto lo quiere la ciudadanía. Esto sería algo histórico para la ciudad. Y ahí se liberan miles y miles de metros cuadrados. ¿Qué hay que hacer con eso? Algunos no se relamen todavía como gatos en una matanza, porque lo ven muy lejano. Pero cuando llegue, vienen ustedes con todos los especuladores que estarán ahí, ya veremos quién está en estos ayuntamientos, porque yo creo que no van a estar los actuales gestores. Yo ni ninguno, porque será tan largo que no estaremos. A ver qué piensan eso. Si tienen la idea especulativa del gobierno actual, olvidaos, porque eso dirán, aquí, a ver, ¿cuántos edificios me caben aquí? Tanto equipo de hombre, claro, evidentemente no será el mismo tipo de construcción, porque ya estamos en otra historia, pero que van a intentar tener la tentación de la especulación, porque tenemos un montón de gente, como yo digo, muy especulativo, asfixiando las ciudades en todos sitios. Y que no se pone la proa de decir esto se ha acabado, y ciudades amables, y ciudades que piensen antes de la construcción, los ayuntamientos que a ver lo que vamos a necesitar. Pero, si queréis hablamos del PDU y otras cosas. Pues nosotros, yo lo que haría hoy, si mañana tuviera esa posibilidad, que quiero saber cómo pienso, pues evidentemente, un equipo de gente, decir, vamos a ver, pensemos en lo que queda liberado, y primero pongamos por delante las personas, qué tipo de construcción queremos hacer, cómo, qué equipamiento, cuánto va a pertenecer a una zona pulmón, zona verde, y luego vamos a ver qué soporta el barrio de hacer edificación, qué soporta. Porque la Plaza Europa está muy bien. Yo le pido a Nuria una cosa nada más, que no la estropee. Porque como le dejemos que siga achicando ahí y haciendo volumetría y tal, al final acaba con lo poquito que medio se puede ver. Tiene sus defectos, pero evidentemente, si la comparamos con lo que es los barrios del norte, es otra historia. Yo siempre le pido a los gobiernos que lo que está medianamente bien, que no lo estropeen. A los gobiernos no, al que tenemos en la ciudad. Porque tienden a estropear. Porque lo del PDU es un disparate, pero gravísimo. Han intentado maquillarlo un poco, pero sigue teniendo problemas. Así que, si yo mañana tuviera que hacer eso, un equipo de gente, urbanistas, que supieran que por delante la dirección política es las personas. Vamos a... Esto es demagogia, esto es populismo. Bueno, yo eso es que me lo creo. Como lo del comercio, porque vengo de ahí. Por lo tanto, eso sería lo que yo haría. Y de hecho, lo demuestra nuestra acción política en el ayuntamiento. Y yo no hay artículo con el que empuja al gobierno con esas cosas. Porque a ti te leo, Jesús, y me encanta. Lo veía un poco porque yo me acuerdo, te conozco hace muchos años, venimos de la época en que yo era casi comunista, cuando estábamos luchando contra la dictadura, había que estar ahí por narices, porque no había libertad. Luego pues nos va derivando y un hombre de centro, liberal, pero tengo una conciencia social y soy socialdemócrata en lo que es el tema de la conciencia social. Porque esto al final ahí queda siempre. Entonces, como te conozco y sé cómo piensas, yo al principio leí un artículo y me dabas un poco, me dabas.
Y digo, parece que Vila no me acaba de conocer. Hemos tenido la posibilidad de luego conocernos un poquito más y hablar. Y yo tengo una gran confianza, porque lo he ido leyendo y digo, hombre, pues si coincidimos. Entonces tengo que hablar con él para que me vaya conociendo un poco y vea que yo cambie un poco, porque yo estoy convencido, Jesús, y permíteme esta licencia y acabo, que a medida que vas conociendo, te vas creyendo más lo que digo. Porque son los hechos los que demuestran las cosas y lo que hacemos. Otra cosa es cuando estás en el gobierno, y habría que verlo, pero como no me han dado la posibilidad, de momento el beneficio de la duda se lo pido a todo el mundo, porque los demás ya saben por dónde va. En definitiva, haríamos una ciudad, intentaríamos hacer esa parte de ciudad que estaría por emerger para las personas. Siempre yo digo lo mismo, las personas tienen que estar en el centro de todas las políticas. Y en el urbanismo es donde más se demuestra si estás pensando en las personas o estás pensando en otras cuestiones. Bien. Miguel Montes ahora le va a preguntar sobre los centros culturales. Sí, sobre los centros culturales de esta ciudad, ¿vale? Que hay unos cuantos. Sabemos que la vida cultural de la ciudad está centralizada en todas las actividades que propone el ayuntamiento bajo su control, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de los barrios hay una infraestructura ya creada que se encuentra infravalorada e infrautilizada. Mi pregunta es, ¿cómo resolvería usted el problema de la participación cultural en los barrios de la ciudad? Bueno, es que al final tenemos que siempre decir un poco, ponerlo en contraste con lo que se está haciendo. Mire, desgraciadamente yo hablo muchas veces, desgraciadamente porque es así, y no me gustaría, digo desgraciadamente por los adjetivos porque de alguna manera no me gustaría que fuera así. Es una desgracia para la ciudad que todo movimiento, tanto vecinal como cultural, esté bajo la mirada atenta, si no en una red clientelar del gobierno. Es decir, hay entidades que se buscan la vida como pueden, pero como no tienen una afinidad potente con el gobierno, lo tienen mal. Tienen poca subvención, pocas ayudas y tal, y a veces sabemos que desarrollar una actividad cultural o cualquier tipo de actividad cultural necesita una mínima economía, tal, reunirse, hablar, tal. Esto, desafortunadamente, para esta ciudad, lo poco que hay, porque tenía que haber más, salvo lo que usted ha dicho, entidades culturales como, pues oiga, hay honrosas excepciones, ciertamente, y todavía tenemos en esta ciudad una gente rebelde con el gobierno, pero bueno, así les va. Entonces lo que habría que hacer, evidentemente, es, en un plano de igualdad, tratar a todo el mundo igual, intentar ver lo que aporta a la sociedad esa entidad cultural, que no sea un café de amigos para ir, que diga, venga, me dan aquí 20.000 euros para que yo aquí me tenga una cerveza, y que se hacen cosas que realmente enriquecen nuestra sociedad, pues obviamente hay que cuidarla. Pero en un ámbito de libertad, lo que no se puede hacer es decir, a ver, el presidente tiene que ser este, o aquel y aquella, y está toda la Junta manejada y manipulada por el gobierno. O sea, ante la atenta mirada de cómo hagan una cosa, yo les podría contar cosas lamentables, incluso algunas que se pueden demostrar, porque he hablado con algunos presidentes que se han puesto un poco rebeldes y al poco tiempo lo han quitado. Cuando se han dado cuenta tenía una revolución dentro de la propia entidad y lo han cambiado. Lo voy a poner ejemplo, pero no quiero significar a nadie. En definitiva, es verdad que la cultura, como todo, necesita que se haga un esfuerzo económico en la medida de lo que es posible del ayuntamiento y que se tenga más en cuenta, y a la gente que trabaja de verdad de forma altruista y que se lo crea y tal, pues hay que ayudarle. Esté en la ideología que esté, me da igual. Yo, por ejemplo, todos sabéis cómo yo pienso. Yo, por ejemplo, hay partidos que comparto algunas cosas, sobre todo aceptar evidentemente cosas de ciudad, y otras a nivel político, de otras editoriales, estoy en antípodas. Pero si tiene una entidad cultural ese partido, yo creo que aporta a mis vecinos y vecinas en este yo no estoy dispuesto a apoyarlo. No soy sectario en ese aspecto, y de hecho lo hemos hecho, ¿no? Es decir, lo que pasa es que cuando ves que hay entidades culturales que, en función de la coyuntura política, un partido más de izquierdas o menos la apoya y el gobierno le da apoyo, es porque haya un pacto con alguna cuestión, claro, transmisión, politiqueo barato, así de claro. Y entonces yo creo que hay que ser más transparentes y sobre todo la cultura se tiene que desarrollar por su propia iniciativa y los gobiernos acompañarla en la medida de lo posible, al margen de cómo piensen que no están dirigiendo esas entidades, que es lo que tenemos aquí, pero que eso es intrínseco a cualquier ámbito de la ciudad. Son los 40 y tantos años de gobierno socialista donde entiende que la ciudad pues es suya, que tiene que estar todo el mundo que esté en un sitio donde ellos tengan la llave de la caja para abrir y cerrar y sacar
la subvención tiene que ser bajo el prima de la ideología que ellos quieran y sobre todo a ver cuántos votantes hay tengo en esa entidad. Esto es el grave problema de esta ciudad. Soy muy crítico, pero porque, además os lo digo, porque me lo creo, porque es así. Igual a veces hago valoraciones bajo mi punto de vista, yo que también, y otras personas pueden ser que son subjetivas, ¿entiendes? Pero bueno, también me critican a mí, también dicen que no me gusta por esto, por lo otro, y yo lo asumo porque estamos en la función pública y necesitamos saber encajar todos los golpes, y a mí me dan muchos, ¿eh? Eso es lo que pienso. Passo la paraula a Josep Calvís. La seva pregunta està relacionada amb la seguretat al nostre municipi. Hola, Miguel. Un dels temes recurrents del vostre grup municipal i d'altres en aquesta legislatura ha estat el de la seguretat. Més enllà de la solució policial, quines propostes faríeu per afrontar la sensació d'inseguretat present en sectors del veïnat de la nostra ciutat? Es un tema también complejo. Tú has dicho una cosa, es verdad que la solución no es todo policial, ni metiendo leña, ni teniendo la porra más larga, ni dando más palos. No, porque al final, y está demostrado, o sea, a veces, no porque en un país haya pena de muerte o haya más y tal y tal, se deja de asesinar, se deja de matar y demás. Por tanto, en una sociedad moderna, democrática, hay que poner en tablero otras políticas que no sean solamente lo que es la policía, la estación policial y tal. Hace falta también, porque muchas veces la sociedad o alguna historia necesita que también haya un poco de autoridad para que la gente no se piense que todo el monte es orégano y que aquí pugui y tiramos liamos aquí, no da mañana por hacer un piquete a este tío que no nos cae bien, le rompemos la tienda, pues a lo mejor tiene que actuar la policía con cierta contundencia porque tampoco pueden ir, como yo digo, tirándoles pasteles. Y a lo mejor algún porrazo se escapa, que lo que se hace es que no se escapa. Pero antes de eso, que es una medida extrema donde hay que agotar todas las posibilidades para que no pase, pues hay que hacer como educación, mucha educación, pedagogía y trabajar con la gente joven, con los chicos, para que se den cuenta de que la sociedad necesita un mecanismo de organización donde se ha de respetar la ley, donde se han de respetar cosas y sobre todo, hombre, el enfrentamiento y la inseguridad en cuanto a lo que es. Tenemos un problemón grandísimo con la juventud de ahora, de verdad, porque después de todo lo que está haciendo, nos damos cuenta que los chicos jóvenes solo agreden a las chicas, hacen, ya lo estáis viendo cada día, los telediarios, que da miedo verlo. Y todo esto es falta de pedagogía, de saber y sobre todo, mira, estamos creando una generación que los padres muchas veces tienen mucha responsabilidad, porque la estamos creando online. Están metidos aquí todo el día viendo cosas que no tienen que ver y tal y tal. O sea, esas generaciones online tienden a repetir cosas que ven ahí de malos ejemplos. ¿Por qué? Porque esto está muy bien, es un adelanto perfecto, muy grande, nos ayuda mucho a hacer la vida más fácil, pero al mismo tiempo es una herramienta que si no se sabe manejar y sobre todo la manejan gente inmadura, puede generar problemas. Todo esto genera inseguridad, obviamente, porque la gente pues, hace lo que hace, el bullying, todas estas cosas que nosotros estamos viendo, que están pasando cada día y que lamentablemente copan los telediarios. Pero es importante que la ciudad esté bien tratada, barrios limpios, no que haya efectos cristales rotos, barrios degradados, un montón de grafitis, un montón de historias, todo muy mal, porque eso hace una ciudad hacinada, crea problemas de convivencia, y los problemas de convivencia son enfrentamientos con el uno, con el otro. Tenemos una ciudad también con un crisol de cultura, donde hay gente pues, que a lo mejor el viernes por la tarde se va por ahí, beben mucho, y están ganas en medio de las calles, los botellones, no sé, y todo esto se corrige no a base de porrazo, sino con pedagogía, haciendo espacios seguros para que la gente se divierta, porque los chicos tienen necesidad de divertirse, como de otra manera. Pero fundamentalmente es la cultura, la educación, los padres tienen que orar y luego el gobierno tiene que invertir también en eso, en seguridad. No pasa toda la seguridad, porque tú lo has dicho en la pregunta, que qué solución damos sin implementar lo que es la policía, ¿no? Pues es eso, fundamentalmente es eso. Tener mucho cuidado y es, sobre todo, mucha cultura. Desgraciadamente, algo estamos haciendo mal. La ciudad tiene una parte, por su conformación, estructura, de hacinamiento. Tú imagínate estos barrios como el Colana Torrasa, donde la gente sale a la calle y se pisa. Hay distintas culturas. Cada uno por la noche se pone a tocar la guitarra. El otro día hemos tenido que intervenir muchas veces con la policía porque a las 3 de la mañana pues gente ahí, sobre todo en verano, bueno, pues hay que ver la manera de que esto no pase y eso sí que tiene que haber obviamente tiene que haber patrullas que vigilen, que estén mirando, la policía de proximidad, gente que
otro tipo de policía, que le ayuden a la policía realmente tiene la posibilidad de detener y tal, para que preventivamente hagan ese trabajo y demás. La gente se siente segura. Hay mucha gente, mire, la gente que decente, el que tiene tendencias delictivas, no quiere ver policía en la calle, porque así se siente más libre para quitarte el móvil en cuanto pueda, o intentar quitarle a un pobre diablo, perdón, un pobre hombrecito que va a cobrar una paga ya con 75, 80 años, la saca del cajero, está esperando y le quita. El pobre diablo es el que hace eso, no que lo saca. Entonces, si hay presencia policial, policía de proximidad, tiene más cuidado. Y luego llevar un control en la ciudad de quiénes son la gente potencialmente peligrosa, porque además no puede ser que tampoco tengan un tío producto menos de 400 euros y lo haya hecho 20, 30, 40, 50 veces y siga también hay que también darle un correctivo. Porque si no, al final, eso es un efecto llamada a esta gente, incluso de otros países, donde luego bien roban y dan relojes de calidad. ¿Quién no vendrán a robar relojes de calidad? Pues son todos pobres y pues uno de estos así de 50, 60, 80 euros, eso no interesa, pero vienen gente de fuera, se marchan con el botín y demás. Necesitamos policía de proximidad, pedagogía, educación, barrios limpios, barrios bien alumbrados, barrios seguros, barrios que hay que estar permanentemente para que no hagan eso que se ha dado a llamar el efecto cristales rotos, una ciudad abandonada, tirada, llena de porquería, los contenedores desbordados, todo eso genera inseguridad, porque hay problemas de convivencia. Y esta conformación de la ciudad, arquitectónicamente hablando, se presta mucho a eso, por lo tanto hay que tener un control muy especial de eso, para que eso no pase. Cuando tenemos grafitis por ahí en un barrio, hay que limpiarlo, porque la gente al final dice, pues más, oye, lo van a volver a hacer otra vez, y hay que tenerlo permanentemente limpio. A mí yo me maravillo, el otro día lo comentaba, me levanto ahora por la mañana a las 8, 8 y media, salgo, oye, está en mi calle, queda gusto, se pueden comer sopa. Digo, joder, como se nota que llegan las elecciones ya, limpísima. Eso hay que hacerlo todo el año. Ahora te ponen alguna florecita en los jardines. Ya verás ahora que me falte ya un mes, ya te va a florecer ahí, venga. Tengo la suerte de que si en mayo las elecciones pues hay muchas flores, venga, ponen flores por ahí. No, a mí, si tienes que poner flores porque da la vaca para poner flores, que dinero, las pones todo el año, si no las pones solo para que los jóvenes vean qué bonita está la ciudad. Pues eso sería bueno. Una ciudad cuidada, limpia, ordenada, sin efectos cristales rotos, también ayuda a la seguridad. No sé si todo el mundo está de acuerdo, porque luego hay otra gente que piensa distinto y dice, no, porra va y porra viene, porque porra va y porra viene es una batalla de campal permanentemente. No. Luego es verdad que hay que tener un principio de autoridad también y eso, esta gente hay que enseñarse. La autoridad no se puede ejercer así, aquello sin cultura y tal. Hay que ser más que autoritario, autoritas. Entonces, explicarle a la gente como que te gustaría y tal y que lo entienda. Y siempre vas a tener alguno que someta delitos. Pues bueno, pues ahí tienes que dar respuesta. Carme Rimbau vol preguntar-li sobre participació ciutadana. Com vostè ja sap, la democràcia no consisteix només en participar electoralment. Tan important com elegir els nostres representants és poder participar activament en el desenvolupament de la vida ciutadana. Actualment hi ha uns quants mecanismes de participació que, en funció de la crítica que reben, estan clarament mediatitzats per l'equip de govern. Quines característiques hauria de tenir per vostè un mecanisme de participació que garantís la circulació de propostes o de decisions de baix cap a dalt, si és que hi està d'acord amb aquesta filosofia de participació social? Siempre hay que remitirse a lo mismo, ¿sabes? A decir, este señor está empecinado en el gobierno municipal. Pero es que si ponemos ejemplos sobre la mesa verán que al final alguna razón tengo. Aunque puede haber otras razones que discrepen de lo que yo digo. Nosotros, Ciudadanos, llevó al Pleno, fue el primer partido que llevó al Pleno una participación ciudadana en muchas cosas, sobre todo en los presupuestos participativos. Tenemos un problema aquí también, como en todo, de control cerro y absoluto del gobierno. Incluso hasta cuando ha habido algún movimiento asociativo, vecinal, que no ha estado en la línea, que han intentado cambiar cosas, que enseguida ha salido el gobierno al amparo del presidente o la presidenta que les interesa.
Es un problema porque resta la participación, resta la pluralidad. No tenemos que tener en todas las entidades, y hay algunas muy honrosas que mantienen el paso firme todavía. No tenemos que tener gente que esté al estado del gobierno, por aquello de lo que decía antes de la llave de la casa, ¿no? De abrir esto, más o menos. El movimiento vecinal es fundamental para el desarrollo de estas cosas. Yo recuerdo cómo empezamos casi todo, cuando la dictadura estábamos metidos en la sede de vecinos, ahí empezó mi andadura por la política amateur, pero luego yo me dedicaba a mi trabajo, a mis negocios y mis cosas, y yo es que he recalado la política es una mera casualidad, circunstancia. Por un momento en que me sentí engañado y traicionado por algunas cosas que yo he defendido, porque he visto que no era lo que yo pensaba, y luego por la revolución que hubo en Cataluña, que hizo que algunas conciencias, respetando a todos los que piensan, todos los distintos, me movilizara para hacer alguna cosa. Entonces, el movimiento vecinal, donde muchos lo conocemos, intuimos, yo estaba presidente de la Asociación de Vecinos de San Josep en los momentos más combativos de la historia, cuando nos cargamos la farga, estábamos todos los días enfrentados con los grises, venga, ya los grises vamos a liar aquí, porque había que hacerlo así, no nos dejaban otra, porque ibas a hablar con la gente. Entonces estaba un tal Vicente de la Guerra de Industria, un concejal, y yo acompañé a hablar con el consejero de Interior para que no pegara tantos palos y tal, y para que una fábrica que estaba metiendo mucho humo en la ciudad con la farga, pues radical. Ciertamente, quiero decir que esta fábrica estaba antes que los pisos y tal, pero al final se permitió construir y al final eso no quiere decir que los vecinos no reivindiquen que eso se marche. En definitiva, tenemos que entender, el gobierno tiene que entender que la ciudad es de todos, no es del gobierno. Entonces hay que fortalecer los movimientos vecinales, pero desde un ámbito de libertad. Porque la libertad vigilada no vale. Y la libertad vigilada cuando tienes un gobierno diciéndote tú tienes que ser el presidente, tú tienes que ser otro y tal y cual. Es lo que yo llamo la red clientelar, que aquí nadie me negará que todos los gobiernos tienen tendencia a hacer eso. Pero los que llevan 40 y tantos años, ya es que es la leche porque ya la tienen tan consolidada que, no, de vez en cuando les sale una oveja negra y se la cargan y demás. Mi crítica es muy dura contra el gobierno con eso. Y fijaos que yo, cuando miro lo que hay, muchas veces pienso, por mi forma de pensar, por mi forma de ver la sociedad, que según qué tendencias, y esto se puede rebatir perfectamente, tú me lo puedes rebatir, y probablemente tengas también mucha razón, pero yo creo que el gobierno socialista es que ya no es socialista. Pero a mí no me molestaría que hubiera un gobierno socialdemócrata en la ciudad, que defendiera la ciudadanía, que defendiera las entidades, que defendiera, pues lo que esta mujer me está diciendo en su pregunta. Cuando hicimos esas propuestas de presupuestos participativos, ¿qué pasó? Eso te queda claro. Fuimos a los consejos de distrito, el señor Verder, que es el cocinero mayor del rey, que lo cocina todo. Lo digo aquí porque él lo sabe que yo pienso eso de él, y se lo he dicho en el pleno. Por tanto, no tengo ningún recato en decir lo que pienso. Tengo una relación con él buena porque lo conozco hace muchos años, y cosas personales están por encima de la política, pero en política soy implacable. Te he dicho 40 veces tabú de Mississippi, encantado de serpiente, mentiroso, porque sinceramente pienso que tú vas a ser. Y cuando te dices sí, 4 o 5 veces, es que va a ser mentira todo. Si te dices una vez sí, bueno, cuando digas sí, lo vas a hacer, sí, olvídate, ya no harás. Entonces, presupuesto participativo. Hacemos una moción, la aprueba porque ahora hay 2 millones y pico que había que repartir entre los distintos y tal, para que los vecinos y vecinas dijeran a qué quería que se destinara ese dinero en sus barrios. Yo quería que fuera mucho más amplio, pero al final lo fueron recortando y para que saliera la moción adelante, tragamos ahí un poco y decimos, bueno, menos es nada. Y por lo menos que empiece la cultura de que la gente pueda decir, mire, yo en mi barrio quiero que se haga esta fuente, que aquí ya se quite, quiero que se haga esto, lo veáis tanto, por ejemplo, 500 o 600 mil euros para esto. Que decidan ellos libremente en qué quieren gastar ese dinero. Mentira. Yo me acuerdo cuando fui, yo ya dije, ya no vengo más. A mí no me la meten doblada, perdóname la expresión, tampoco va. Porque que aquí hagan grupitos, que gente se ponga a poner posis con gente de una empresa que llega y tal y cual, que la gente las propuestas que haga ya las tenga preparadas, porque el gobierno tiene un montón de gente ahí preparada, y que diga, yo quiero esto, yo quiero otro, que además lo que se está proponiendo en ese consejo de distrito no sirve para nada, porque ya está, tienen que hacerlo por fuerza en los presupuestos de inversiones.
Entonces cambian la historia y dicen, oye, sí, es que vemos los 600.000 euros que fíjate, están aquí implementados. Pero hombre, ¿qué me estás diciendo? Si lo tienes que hacerlo a la fuerza, si estás puesto en esto. O sea, y todas las propuestas que salen, salvo honrosas excepciones, porque siempre hay alguno que dice, a mí no me torea. Pero como la fuerza de la mayoría ya que es nada. Y eso es la democracia, evidentemente. ¿No? Para que cuando se hace con esos intereses espurios se pervierte la democracia. Pasó eso. Hasta el punto de que diría, pues ya no hacemos más. Es lamentable lo que pasa, pero claro que sí. Claro que los presupuestos participativos, claro que la sociedad tiene derecho a decir, oiga, yo le he elegido a usted, pero no le da un cheque en blanco. Voy a ver, yo tengo también la necesidad de llevar políticas en pleno a través de esas entidades que se asocian, que hablan y que dicen. Y nosotros somos sus portavoces, sus interlocutores. No es un cheque en blanco que tú salgas concejal. Incluso muchas veces puedes decir a la gente que es la mayoría de las veces. ¿Sí? Por eso tenemos los políticos que nos miran con el rabillo del ojo y cuando te acercas no hemos ganado pulso. Algunos menos que otros porque no hemos tenido oportunidad de hacer según cosas porque no la hemos tenido. Realmente habría que verlo una vez cuando estás delante del toro. Pero lo cierto es que te acercas a bichos vecinos y prácticamente te demuestran que no se fían de ti. Para te me quita la cartera en cuanto me descuide. La ciudad, que siempre ha sido un lugar de inmigración, ha sufrido en los últimos tiempos una avalancha de inmigración básicamente extranjera con pocos recursos. Los servicios sociales están colapsados y de esto se ha quejado reiteradamente la ciudadanía. Si usted tuviera la clave de la gobernabilidad, ¿cómo resolvería este problema? Por otra parte, L'Hospitalet, por su característica social, es una ciudad con una clase mediana, poco numerosa y con un número de familias vulnerables muy importante. ¿Qué habría que hacer para cambiar esta dinámica social y qué haría usted con los tributos municipales para paliar esta situación de desigualdad? Bueno, pues esto es un problema muy complejo que los políticos, que los servicios sociales estén colapsados, no solamente imputable al ayuntamiento. Ciertamente aquí hay otras administraciones que tienen culpa también, ¿no? La Generalitat. Muchas veces hay el tema de ellos, y siempre digo guardería, que la gente que tiene otro lenguaje más moderno, ¿no? Yo luego de la antigua escuela de la guardería era más o menos los niños pequeños, de 0 a 3 años hasta 5, y ahora si dices eso, ellas van a estar atención, ¿no? Pero se necesita inversión por parte de la Generalitat, y el ayuntamiento tiene que poner cosas y tal. Es verdad que el ayuntamiento se está comiendo aquí algunas cositas en cuanto a esto, la educación de los 3 años y tal, que son servicios sociales. No, evidentemente hay otros más importantes, quizás, porque no pagan. Te dicen que tal y cual, y te dicen que sí, te prometen y luego no pagan. Luego el ayuntamiento, porque no puede dejar tirar a esta gente y porque tiene un mínimo de conciencia de ahí, que se la aprieta, pues tiene que hacer frente a eso y luego ya veremos cuándo cobran. Porque la Generalitat nos ha embarcado en un proceso que nos tiene a todos sumidos en una historia que no nos deja gobernar, en Cataluña como que gobernarlo, pues todo eso se sufre. Las consecuencias de esa revolución, entre comillas, que tenemos aquí en Cataluña, de pensamiento, de ideas, esa historia de que me voy, que me quedo, que me roban, que me dejan de robar, eso ha dado un fruto, y perdonadme si alguno piensa distinto a mí, que yo estoy dispuesto a hablar con esa persona, decirle lo que, y entender sus argumentos también. Pero eso es un problema que hay en la ciudad, que no es solamente imputable, pero también una parte importante, ¿no? Aquí hay una desidia del gobierno en estas cosas también. Porque a mí me duele mucho. Hicimos un pacto de ciudad, donde nos dejamos en el camino. Nosotros queríamos ir más allá, pero sabíamos que el gobierno, y sobre todo porque costó dinero, cuando llegó la pandemia, y decíamos, hombre, este pacto vamos a intentar aliviar todo lo que se pueda a esta ciudadanía que se va a ver pillada, porque se suspenden los entes, la historia y tal. Bueno. Oiga, yo tengo una frustración con eso porque si dependemos de una parte de que tiene contando los dineros de la Unión Europea que no acaba de llegar, que si esto no está, que han lavado la cara a eso y nos dejamos en el camino un montón de cosas, pero es que al final se han hecho menos. Y en cambio presume y se reúnen y tal, y que yo muchas ya no voy a las reuniones, porque yo ir a una reunión a que me cuente milongas, perder el tiempo, ya digo, no voy, porque ya sé, me vas a decir que todo está perfecto y tal, y esto, y no voy. No voy, porque si voy, acabamos discutiendo mal, muchas veces. He peleado con un fraude de 40 veces, con la alcaldesa y tal, pues empieza ahí y digo, pero que eso es mentira. Pero si es que esto no es así. Decían, no sé cuántas, 300, 500 medidas, resumiendo ahí, venga, cuanto más medidas, venga, aquí engordo. Decían, engordo. Oiga, menos medidas y más contundentes y sobre todo atendiendo a lo que realmente se necesita. La vulnerabilidad de la gente. Porque aquí, lo he dicho antes y lo repito ahora, el gobierno se jacta de verbalizar políticas sociales que no piensa cumplir.
Y la mejor política social es la que menos se realiza y la que más se implementa. Que es lo que les digo yo muchas veces. Bueno, pues estamos siempre... esto necesita recursos. Y tenemos que tener prioridades. Y yo tengo una prioridad. Es decir, un día me decían, la Casa de la Música, me nada en contra de la Casa de la Música, esta gente que al final hace conciertos en vivo y en directo, que está muy bien, pero que cobran los sintones, que no cobran tal. Bueno, pues compramos local, si accedemos, nos cuesta 1.800.000, luego se lo adecuamos, pero un dinero de ahí, oiga, está muy bien. Pero el que quiera música en directo, que me parece perfecto, pues hombre, si está pagando y demás, porque detrás de eso hay un pequeño negocio, o un negocio más o menos grande, claro, cuando tú tienes todo cubierto, te pagan alquiler, te pagan tal y todo, entonces ahí pone, ¿usted está en contra de la cultura? Digo, no, estoy en contra del derroche de dinero cuando hay prioridades. Te lo decía, seguramente yo atenderé más a que una familia vulnerable, pues no se quede sin la luz, no se quede sin esto, y sobre todo, hombre, pues que tenga, una mujer pueda ir al plano de igualdad con el hombre en cuanto tenga... que le pueda atender a los niños, que le puedan dar políticas sociales que realmente esa mujer necesite que alguien le ayude para que eso pueda compatibilizar esos niños con el trabajo, pero también que tener natalidad y todo eso hay que abonarlo y todo eso necesita dinero. Una parte tiene que venir, no tiene que venir, y otra parte es que aquí en el ayuntamiento, o sea, el gobierno municipal, facilite eso y da esas prioridades. Por poner otro contraste. El circo del sol, muy bien, perfecto, qué bien, que además, oiga, va a salir en la tele, sobre todo tú, señora Marín, que vas a ir ahí a ponerte delante de las cámaras, que como yo le digo, usted, señora, ve una cámara en su despacho del ayuntamiento y se tira usted por el balcón. Se va a matar un día, sale corriendo para abajo y tal. Digo, oiga, los flashes la deslumbran. Al final, usted se va a gastar ahí 1,5 millones de euros. Y ha dicho que ahora, ¿qué? Van a hacer no sé cuántos negocios todos los de alrededor, porque van a venir aquí durante un mes no sé cuántas miles de personas, que se va a ver Hospitalet en el mapa y luego ponen Barcelona en vez de Hospitalet. Y luego dice, oiga, señora alcaldesa, que esto Barcelona no... Bueno, ahora intentaremos hacer una negociación de vale, ponemos Hospitalet también, pero tienes que pagarlo tú. Y pagamos los carteles. Lamentable, ¿no? 1,5 millones de euros. ¿Ha visto algún bar que vaya a tomar un café o que vienen al Circo del Sol? Ni uno. Se quedan ahí dentro porque esa gente viene con todo el pack. Las palomitas, los globos, la no sé qué, no sé cuánto, los bocadillos, lo venden todo esto en el recinto. Por tanto, el beneficio al barrio, nada. Nos regalan a todos para que vayamos allí. No he ido nunca. No me da la gana. En primera fila, entrada de 150 euros a los concejales, la alcaldesa allí, la regulación, sí. Yo no voy. Porque como lo he criticado, me da vergüenza, no voy. Si quiero ir, pago. Pero es que además es un circo de cierta élite donde ninguna familia pueda llevar a sus hijos aquí. Con la vulnerabilidad que tienen se van a gastar 60 euros, que es la que vale la entrada más barata, y si tienen 2 niños y tú los tienes que acompañar, te van a gastar 100 euros tú en el circo. Pues es una prioridad que yo no tendría. Hombre, si al final recibiera un beneficio de verdad la sociedad mía, cumbilatar, como se dice en catalán, pues habría un esfuerzo y gastaría algo, pero no son dinerales. Porque nos hacen falta en otros temas sociales que son mucho más importantes. De gente muy vulnerable. En esta ciudad hay mucha gente que pasa hambre. Coño, que lo veo yo que viene a ver una despacho. Y que a veces salgo de ahí compungido, salgo fastidiado, porque te das cuenta que puedes ayudarle poco y te dejas mover historias. No, es que llegan aquí los funados, los veganos y se llevan los cestos de compra y tal y tal. Bueno, pues a lo mejor es lo que abusa. También hay un poco ahí de historia, porque yo me cabré una vez con el tema de la Cruz Roja, porque al final yo veía quién tenía las cartillas, no tenía, quién le daba más, quién le daba menos, porque como siempre. Red clientelar también ahí. También, lamentablemente, mira que duro te estoy diciendo, ¿eh? Por eso cuando me dicen, tú con Nuria Marín a gobernar y tal, digo, uy, madre mía, que va a ser complicado, ¿eh? Porque claro, cuando yo exija, según qué cosa, yo no voy a ir con el botijo ahí. Pues igual no interesa, aunque tengo el agua al cuello. Que yo preferiría que ese gobierno fuera como Dios manda y ayudar y a la gobernabilidad y tal, claro. Que yo puedo colaborar, claro. Pero mientras que esas políticas se estén implementando en la ciudad, tema del distrito cultural, está muy bien. ¿Cuál es la pluralidad que tiene esto? O sea, todo lo que impulsa Barcelona se viene aquí. Mira, Marín, ustedes saben aquella, perdóname que esto puede parecer machista, pero lo digo a lo mejor sin ningún tinte machista. Aquella señora que va a casarse y es chica guapa y tal, y hay otra chica que va a verlo, la pobrecita poco renunciada físicamente y tal, y entra, una pobrecita que no ha encontrado novio nunca. Bueno, oye, como pasa a los chicos también, que algunos no miran a una mujer ni a Dios, dicen, Dios no me gusta, bueno, pues esto pasa. Y lo digo, y cada vez el cura, si quiere usted por esposo, a fulano, tal, salta la chica, hasta la pobrecita que está, pobre, no la voy a agradecer, si no lo quiere para mí. Y eso dice la Nuria Marín. En cuanto a la colada, dice alguna cosa, que la excusa es para mí. Va ahí sale el mitad, eso es lo que van a hacer en la de teatro, puta milonga. Es una vergüenza.
Es un equipamiento que tenemos ahí, que si ahora se puede hacer cosas, en el futuro es una reserva para nuestros hijos y nietos, de hacer cosas cuando haya economía. Distrito cultural. Resulta que veo los expedientes, compran ahí locales, 2 millones, tal. Ahí lo tienen parado, ahí está una inversión ahí, ¿por qué tal? Hombre, pero no hay otras cosas más, ya hablaremos. Mientras tanto estamos recogiendo la nave Mistral, que iba a recoger ahí no sé cuántos artistas, que está ahí haciendo nada. Promesa de esta mujer. La no sé qué, la Godónica lleva ya unos cuantos periplos. Primero iba a venir ahí Ferrari, que iba a hacer una escuela internacional de cocina, que iba a ser orgullo del mundo. Se cayó. Luego los chinos, con la medicina tradicional china, cultura y tal, se pegó una excursión. Señora alcaldesa, me gustaría que lo estuviera escuchando. Por eso yo creo que estos debates tienen que la alcaldesa. Es lo que le interesa a la ciudadanía, contrastar. Pero no vendrán. No, esto sería una mesa redonda de los partidos con la señora Núñez Marín. Y si tan buena es, que convenza a la ciudadanía que nosotros no tenemos razón. Pero no hay manera de seguir un debate con ella. No hay manera. ¿Por qué? Porque no le interesa. Total, que al final se da un perímetro, que yo en el pleno se lo reproné. Se tira 8 o 9 días, viviendo a los grandes hoteles, en hoteles, no sé qué, de gran lujo. Luego veo la factura y la digo, usted tiene que 80 y tantos euros cada día para aquí 400 euros por noche de hotel. Lo ha gastado a devolver el dinero, no, porque usted porque todos nosotros lo sabemos. Bueno, pues, es que he traído un negocio, aquí van a poner van a hacer una inversión de unos cuantos miles de euros y tal, y le dije, eso no se va a ver. Porque usted ha salido a esta historia con unas mínimas posibilidades, pensando que pero se ha pegado una turno usted por ahí, disfruta usted con su camarilla. Y además la camarilla se ha vuelto y usted se ha quedado ahí en el hotel Tata, porque yo investigo. Bueno, en el primer mandato yo tenía una porque además hizo una cosa que me gustó, nos engañó miserablemente a todos. Pactó con los tránsfugos aquellos y demás y hizo un gobierno prácticamente de mayoría absoluta cuando nos lo había dado la ciudad, que yo me siento muy mal. Porque nos dejó a la oposición con el culo al aire. Porque habíamos hecho la ilusión de que podíamos, el tema de la tele y todo aquello que nos juntaba al principio, que tú lo recordarás, Jesús. Pues teníamos esperanza de que cambiaran cosas que había que no. Y luego después, nuestros queridos vecinos le vuelan más ruta, por tanto. En definitiva, las prioridades son importantes y para hacer políticas sociales necesitamos recursos. Y los recursos tienen que tener prioridades. Y un gobierno que se dice de izquierdas debe de posibilitar esas políticas. Ya sabemos que no podemos llegar a todos los sitios, que no va a ser perfecto. Pero, hombre, paliar mucho, porque estamos en una ciudad con unas carencias terribles. Ya no hablo de equipamientos sociales, sino ya de hambre, casi física, en algunas familias. La mía, mira, cuando yo era presidente del hospital, yo, que se le criticó mucho, porque al final estableció un sistema de la gente que venía de fuera, algunos equipos, que eran chicos mayores y tal, de cobrar una entrada de 2 euros. Porque hicimos un fondo social, porque había gente, fijaos, que tenía el niño jugando. Y había una cuota entonces de 350 euros, no sé cuánto. Y no podían pagarlo. Entonces me decían los que llevaban la gestión de ese tema, que era el presidente, y me decían, presidente, ¿qué chaval? Decían, no, echa un chaval está aquí. A veces venía la madre, porque no paga, lleva ya 2 años y tal, y tu hermano. Chico, no podemos hacerlo. Entonces, me acuerdo un día que vino una madre, porque el niño la ilusión de jugar al fútbol, a un niño tiene la ilusión de jugar al deporte, si tú se lo quitas, lo has matado. Y llorando, literalmente llorando, me dijo, por favor, no, porque ha dicho Camacho, que el coordinador, que ya no puede estar más, que lleva 2 años, que lo va a echar y tal, no puedo. Viene la mujer con el tema del barco, de no sé qué, no sé cuánto, le va a cortar el agua, y me dice la mujer, fijaos, yo aunque sea, cada vez te traigo 5 euros, 10 y tal. Y se me cayó el alma al suelo, porque no era verdad, ¿no? Y le dije, hombre, no se preocupe, y ella me dijo, usted, mientras que traiga esa situación, no se preocupe. Entonces, como había bastantes familias, porque fue la época aquella del 2007, el 8 y tal, que se quedó mucha gente sin trabajo y tal, gente que había venido, algunos pagando bien la cuota. Explico esto para que os deis cuenta de lo que es la política social y hasta dónde podemos llegar. Y dónde nos podemos distraer en otras cuestiones, como por ejemplo hacer una conferencia a la alcaldesa y cueste 40.000 euros. Para ir a hablar con el de la vanguardia, para no tener un titular de la leche y tal. Luego ves tú lo que ha costado aquella conferencia. Dice, hombre, la mujer, pues claro, entonces pusimos que pagaran, dejándoles entrar el coche dentro a los padres y a las madres que venían con algunos chicos, pues si venían 2 euros, entraban por 2 euros. Y aquello, recordábamos, en cada jornada sacábamos para becar un niño, porque en la actividad no se podía hacer si no teníamos un poco más de ingresos, porque entonces tenías que quitar cosas de la actividad y
cosas que no se pueden quitar. Cuando tienes que ir a la cultura a jugar con equipos de infantiles, tienes que llevarlo en un autocar, porque claro, pues, si lo llevas ahí cada uno en un coche, pues por el camino hay mucho peligro de accidente, uno que llega tarde, total. Y aquello a mí me hizo tener una conciencia social terrible, porque yo me daba cuenta que había gente tan vulnerable en la ciudad que venían a decirte que si tenía que comprar un kilo de manzanas menos, que lo compraba, pero que me daban 5 euros. Para así por menos. Y yo le dije, no. Establecimos eso. Bueno, pues eso está pasando. Y ahora también bastante más. Hubo una época muy mala, desde el 2008 hasta el 2011 o 12. Fue terrible. Y ahora pues tenemos otra vez otra época jodida con los tarjetas de la completa. Y me vienen cada día a mi despacho gente que me quiere hablar conmigo, que yo tengo que hacer casi de cura muchas veces, aparte de problemas que te cuentan, que si la cuñada se ha contado con su marido y tal, cosas de estas que uno como concejal tiene que escuchar, pero que los temas de vulnerabilidad son terribles. Entonces, el ayuntamiento intenta, pero con la intención no bastante, porque hay que priorizar. Y su prioridad hoy es la que es. Y todo el mundo lo sabe. Tengo la sensación de que los que están escuchando aquí, no sé si alguno también por streaming, saben de lo que hablan. Es posible que alguno sea socialista y muchos de la red clientelar me esté poniendo a parir. Este siempre lo cuenta, este tal, pero en cualquier caso yo hablo con libertad porque considero que tengo que hablar y que cada uno después saque conclusiones. Josep Calvis té una pregunta específica para el señor García. A ver si mejor aquí hay algún apunte de eso, porque... La cultura és una eina fonamental de la cohesió social i nacional del país i com a tal ha de ser utilitzada pels nostres ajuntaments. Quines propostes té el seu partit per tal de fomentar la cultura popular i també quines propostes té sobre polítiques de memòria democràtica? Bueno, aquí yo hace años que te conozco. Creo saber, Creo saber, por tus tendencias políticas, porque nunca las has ocultado, qué puedes pensar de todo esto, con un margen de error bastante importante. Probablemente no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero que tus razones son tan válidas como las mías. O probablemente algunas veces más, porque a ti no te mueve ningún interés especial. Yo al fin y al cabo soy político, y se puede pensar que como político pues tengo interés especial en convencer a una parte de la ciudadanía para que me haga caso. Por lo tanto, eso, quizás la credibilidad por parte de los ciudadanos tiene que estar más en tu lado que en el mío. Mira, la cultura es fundamental, ya lo he dicho antes, es que yo creo que he explicado algunas cosas que ya te dan respuesta a eso. Pero esto de la memoria democrática, que me parece bien, no se puede estar utilizando permanentemente. Mira, ahora en el próximo pleno llevan una moción, que cada año la llevan y es lo mismo. Y hablan, y me parece bien que ellos piensen así. Aquí me ponen una serie de franquismo, del nazismo, y identifican. Y aquí, al final, cuando tú defiendes una forma de ver, un contexto de vida, es muy fácil calificar a la gente y eso duele mucho. A mí me han dicho fascista por la calle muchas veces. Yo creo que necesito mucho de estar, vamos, a kilómetros de esa ideología. Pero es fácil tachar a la gente porque no piense como tú o porque defienda algo que tiene la misma legitimidad que lo que defiendes tú. Mira, en España se hizo una transición democrática donde creo que fue bastante buena, pero con las lagunas que hay en todas las cosas, nada es perfecto. Esa transición democrática permitió, vamos a llamarlo así, cerrar heridas, no del todo, porque siempre hay gente que tiene una herida que es difícil cerrársela porque los políticos lleguen a acuerdo, o porque tú que tienes una constitución. Siempre habrá gente que se vea fuera de eso, de esos pactos. Pero estoy cansado ya, yo. Y fíjate que me atrevo a decírtelo porque yo soy así de espontáneo, fíjate, yo soy un político un poco típico. Podría hacer otro tipo de discurso, pero me mojo. Estoy cansado ya de la extrema izquierda y de la extrema derecha, del enfrentamiento entre rojos y azules. Cansado ya de que se sigan todavía abriendo heridas que ya deberíamos, y ya he dicho antes que puedo entender que a alguien no se le cierre nunca, porque tenga algo clavado
que por mucho que lleguemos a acuerdos unos y otros, pues él diga, yo no me veo ahí representado. Pero eso no es hoy, para que poco a poco vayamos avanzando en el camino de entenderse, cada uno laviéndose la herida que le pueda quedar más o menos, en aras del entendimiento de una sociedad mejor y menos enfrentada. La polarización que hoy hay en la sociedad es mala para la propia sociedad. Y eso viene porque se remueven muchas cosas, que si está bien y hay gente que yo creo que puede tener hasta legitimidad para removerlas. Los que estamos en un plano por encima tenemos la obligación de llegar a intentar acuerdos para que no haya polarización y que al final la gente sea capaz de entenderse. Que la derecha, la izquierda y el centro sea posible, de manera que no haya un enfrentamiento que lesione y que enfrente a la sociedad. Mira, es verdad que hay cosas que no se pueden pasar por alto, que cada uno escribe la historia como le va, como quiere contarla. Es cierto que durante el periodo de la dictadura, del dictador Franco, tuvo exentos de libertades. Eso es tan obvio que lo sabía en una autarquía, que estamos incluso aquí encerrados. Es verdad que hubo un conflicto, una guerra civil que trajo un montón de muertos, un millón de muertos. Es verdad que dos bandos se enfrentaron de hermanos. Y es verdad que no se supo el vencedor. Que por cierto, habría que discutir mucho por qué al final. ¿Por qué al final? Y ahí habrá para todo esto es un debate muy largo. A mí me gusta este debate mucho. ¿Por qué al final los que en teoría no tenían que perder la guerra la perdieron? Habría que ver qué pasó. Se están reproduciendo cosas parecidas ahora. La izquierda radical y la menos radical y la otra izquierda que dice que es izquierda pero izquierda se están matando vivas siempre. Y eso es malo. Es malo, porque los que realmente tenemos conciencia de izquierda, más centrada o menos centrada, no sabe mal, porque ¿sabes quién se aprovecha de eso? Por el radicalismo de derechas. Que yo no me atrevo a llamar de fascistas, porque está en una democracia y todo lo que concursa tiene la legitimidad de un voto, de un ciudadano y demás. Pero escúchame una cosa, de verdad, yo creo que ya está bien. Yo creo que es verdad que los vencedores no supieron gestionar la victoria. Y hubo venganzas. Yo puedo contar casos, es como un abuelo, si te acabamos de atacar a mayores, vividos en mi pueblo general. Mi pueblo general tenía dos bandos, la izquierda y la derecha. Mi abuelo, que como decía yo, que venía por parte de, era abogado del Estado, secretario de Administración Local, y abogado del Estado. ¿Sabes que estuvo en la cárcel por los dos bandos? ¿Y sabes por qué? Porque era un hombre justo. Yo he vivido en ese ambiente de familia, ¿no? De gente democrática y tal, y tenía una parte también de gente más de derecha y otra más de izquierda. Mi abuelo, ni izquierda ni derecha, no estuvo justo. En la guerra, ¿os acordáis de la palabra? Perdonadme que sea tan crudo, pero es que ya calzón quitado. Vinieron a darle el paseo. Le montaron en un camión. Un cuanto miliciano, que se tomaron la justicia por su mano, de aquella gente que salió a la calle loca perdida, gente descontrolada, los bandos, ¿Sabéis por qué mi abuelo se salvó? Y esto está ahí, que además hay testigos todavía que lo cuentan a mí, porque lo contaba mi abuelo. Porque de los milicianos había uno, que mi abuelo, él tenía 11 o 12 hermanos, ese chico. Y mi abuelo y mi abuela, que era una santa, le ayudó mucho a la madre a criar a los hijos, le daba harina, hacer gachas y tal, todas estas cosas, ¿no? Te lo digo esto a colación de lo que es la memoria democrática y todas estas cosas son memoria también. Y entonces se enfrentó con el jefe de los militares y dijo, este hombre no se va a matar. Llevaban 3, él y 2 más, o sea, él y 3 más en el camión. ¿Por qué? Porque si es una buena persona, porque ha hecho esto, pues nadie va, una felicidad y sale al tiro. Al final, el jefecillo que había allí, que se ponían ellos los jefes, se ponían ahí ellos mismos, yo soy el jefe, y se juntaban 10 o 15. Bueno, luego ya verás lo que hicieron los otros, Abría la puerta a aquellos camiones que tienen aquella aquí, la puertecilla esta que hacía así. ¡Bájese! Hijo puta, fascista, así como te lo digo. Lo dejaron en medio de la carretera y al campo otra vez se fue a otro pueblo, tenía 11 familiares, ahí se escondió. Y luego cuando pasó el tiempo se fue a la capital, y ahí pasó la guerra. Le quitaron, obviamente, la secretaría del ayuntamiento, tal. Bueno, purgó el tema. Porque tuvo que estar allí un poco, pues decía, ya, pues no puedo volver porque aquí, bueno, estoy mesa. Bueno, acaba la guerra.
los vencedores. Se va al pueblo, retoma su trabajo, administración local. Joder, un alcalde ahí franquista de estos sinvergüenza empezó a tomar represalias contra la gente del pueblo que a denunciarlo, lo pasó, ¿eh? Y bueno, hombre, gente que se ha llevado a batallero disciplinario, gente que tal y cual. Claro, mi abuelo se enfrentó con él y le dijo, pero ¿esto qué es? ¿Se acabó la guerra? Esto no... ¡Váyate, ¿tú de qué vas? Esas discusiones que se organizan y tal. Claro, lo denunció porque decía que estaba defendiendo a los rojos. Y lo metieron en la cárcel y se tiró casi 2 años en la cárcel. Y no lo metieron en un batallón disciplinario de no sé dónde, de Teruel, no sé dónde y tal y tal, que tenían batallones disciplinarios de estos. No lo fusilaron primero porque había gente ahí dentro de nuestra... Porque aquello era implacable, ¿eh? Franco como decía, o su gente, la que quede detrás. Esto y esto y esto y esto, se caía, le fusiló un montón de gente y ya sabéis lo que hizo, ¿no? Eso es lo duro, ¿no? Pues se escapó de mirar, pero por lo la cosa es que esto es normal. Esas heridas que se cometieron un disparate por la guerra civil y estas cuestiones, es verdad que unos tenían más razones que otros, y es verdad que el gobierno legalmente constituido, aunque cada uno le pone que si hubo esto, que si hubo lo otro, sería muy largo de contar, y seguramente los que tienen una ideología lo defenderán desde un punto de vista. Yo lo defiendo desde el punto de vista del centro, y le doy la razón a mucha gente de izquierda, tiene razón en cosas que es difícil olvidar, y que es bueno que se contextualicen y que se pongan, pero eso no quiere decir que tenemos otros 40 años enfrentándonos y demás, tenemos que de una puñetera vez correr en el telón y decir ya estamos, y es verdad que es de justicia que haya gente que tenga un reconocimiento de hecho ya están algunas cosas, ha habido juicios de estos que son como nulos y tal, de gente que la ha condenado, no me entiendo qué decir, todo eso me parece bien, pero tenemos que acabar con el enfrentamiento. Ya en la transición, es verdad que hay cultura desde entonces democrática como para intentar que el enfrentamiento entre lo que se da, es decir, rojos y azules tiene que haber, y sobre todo entre los bandos de las extremas, que les viene bien esa historia, porque el río revuelto desgracia pecado y solamente la gente normal que quiere tener dignidad en su barrio, trabajar, vivir una vida digna, que le respete, que vive en libertad, pues no está por esa labor. Y hay partidos de un lado y de otro que se empeñan. Yo leo muchas veces, me gusta mucho leer estas cosas, y coño, lees algo de un bando, venga, no, vale, tiene razón. Luego de la otra, no, aquí pasa. Al final resulta que las razones hay que verlas. Y es verdad que la injusticia que hubo de venganza es difícil olvidarla. Pero tenemos que hacer un ejercicio de acercamiento e intentar que nuestros hijos y nietos ya no sigan con ese enfrentamiento. Es que volvemos a las andadas, es que estoy viendo cosas que están dando igual. Los de Abascal por un lado diciendo disparate, los del otro extremo, perdonadme, si alguno tiene esas ideas, que me perdone, lo siento, podemos tener un debate más amplio. Los de la CUN, no sé qué, hombre, por favor, hagan ustedes el favor de serenarse. Y vivamos en paz y tranquilidad, intentemos poner prioridades en la sociedad, que son que la gente viva bien y que tenga una vida digna. Eso es lo que yo pienso. Bien. Luis Berber quiere conocer la importancia que dentro del programa de gobierno se le da a los medios de comunicación. ¿Por parte de quién? ¿Por parte de quién? Le hará la pregunta. ¿Del programa de gobierno? ¿De qué gobierno? ¿Del mío? Si fuera yo gobernante. Yo tengo aquí lo de Javier Hospitalet. Bueno, Si es que no puedo abstraerme de que todo es una vergüenza. ¿Reabrirá Sisens Hermanos Radio Hospitalet, el que se acordó mayoritariamente por el pleno del Ayuntamiento, ahora que hace 40 años de su inauguración y 10 de su clausura? Pierdan toda esperanza mientras gobierne el Partido Socialista. Mira, yo siempre he creído en la libertad de la radio, la libertad de la gente y tal. Y he querido que una radio pública, una radio tal, libre. Porque cuando depende de un gobierno siempre hay cierta historia, quién entra, quién no entra, quién pone en cada zona de poner. Me acuerdo cuando tomaba posesión, en el primer mandato, que hicimos un ejercicio de unas voluntades, dejando ideologías aparte, porque yo pensaba muy distinto a Esquerra Republicana, a la CUP, que no estaba allí. Pero nos unían cosas que probablemente eran buenas para todos, sobre todo para los ciudadanos. La libertad que tenía que tener los medios y todo que se implementaran esos medios que se los habían cagado un plumazo. Hicimos al final, quien nos dio esa reunión que hacíamos cada semana fue Esquerra Republicana, eso, cuando quiera Toni García, que lo discuta. Porque yo me aproximé a Esquerra a mí, porque nos unía los medios. Yo había vivido unos medios más distintos
distinto a los que en aquellos años ya estaban, porque yo estuve presidente del hospital y venían entre partidos, la radio, hacíamos tertulia, hacíamos cosas. Siempre decía que había que abrirlos más a las entidades, no estar manejados por el gobierno, pero por lo menos estaban. Por lo menos estaban. Pero luego me no, esto no, mi prioridad no es esta, porque esto nos cuesta 50 o 60 millones, que tal y igual, entonces de las antiguas presentas más. Porque me acuerdo yo cuando ya se discutía, o sea, yo me acuerdo, porque yo tenía mucha amistad con Corbacho, y hablaba mucho, es más, yo no fui concejal antes porque no quise mucha gente de trabajo, yo no tenía posibilidad de estar en política 40 veces. Primero cuando estaba en las entidades estas que digo, asociativas vecinales, a mí vinieron los partidos de izquierda a buscarme para ir a el PCC, el PSUV, me acuerdo yo, ahí a Ramón Luque, toda la gente estaba conmigo, estábamos peleando en el movimiento vecinal, peleando por los visitos todos los días, hombre. Me acuerdo yo de aquellas manifestaciones de anti-OTAN, yo decía entonces, espontaneidad de la juventud, cuando venía de una represión terrible que no podía hablar. Yo decía que Carrillo era una monja, que no, que yo estaba de acuerdo tampoco con algunas cosas de entrada OTAN, no, base fuera, yo iba, me acuerdo de ir vestido de ataque por la calle. Bueno, en definitiva, bueno, pues entonces queríamos que, fíjate tú, sí, en aquella época, medios de hospitales los conocía bien porque además estuvieron entrevistándome un montón de años y demás, y he participado bastante, porque con mi cargo de presidente de hospitales, pues eso es una cosa que da mucho juego, porque sabéis que el deporte más el fútbol está siempre ahí. Bueno, y bueno, pues estaba funcionando. Mira, periodistas como Jordi Meli, García, tal, de deporte y otros. Perdonad, ya acabo. Esto nos reunimos y llegamos al acuerdo con el gobierno. Llegamos a una moción donde se aprobó que todo eso se retomaba y que se iba a invertir y que se iba a hacer. Se iba a retomar todo eso, tardamos un tiempo porque esto se hace en mediar perfecto. Bueno, pues han ido haciendo ahí historias, juntándose, que si el tal, que si tal, de reuniones que no sirven para nada. Yo es que muchas veces ya no quiero ir ni a las reuniones, porque es que no sirven para nada. Mientras que no cambie la actitud del gobierno, y tú tienes experiencia en eso. Porque fijaos que yo siendo, teniendo la etiqueta que me cuelgan algunos, que no es verdad, estos son la derecha y tal y tal, siempre he puesto la voluntad de la gente para que defienda lo que yo pienso, es gente que es de izquierdas. Y yo creo que tú eres una persona que eres más, yo te calificaría más de izquierda que de derecha. Por lo tanto, date cuenta que tú lo sabes, ¿no? Entonces no te explicaré. Bueno, oye, tú que sabes de esto, que es profesional, que te oye, vete aquí y defiende esto como puedas. Bueno, ¿y qué? ¿Me has pasado algún informe de decir que no hay manera? Pues yo no quiero ir, es que yo voy y salgo cabreado. Salgo cabreado. Yo estoy aquí haciendo una tertulia casi entre amigos, pero no sé, mucha gente nos vea mejor, pero no me guardo de decir lo que pienso. Por eso digo que soy un político un poco raro. Pero me parece que es el mejor ejercicio que hace uno, mostrarse como es, con los defectos y las virtudes que uno tiene. Y entonces, bueno, pues esto, claro que sí, hay que tener una radio como Dios manda, hay que los medios, y sobre todo, hay que apoyar a los medios que son independientes, libres, no estar aquí, a ti te pongo, a ti no te pongo, a ti tal, a ver si hablas bien de mí. Porque muchas veces la gente que tiene que pagar su hipoteca se le condicionada y dice, joder, me le pego un palo a esta, si me pone aquí una página y me da 500 euros y tal, y tengo que tirar la de revista que le interesa que salga y no me la da. ¿Usted cree que eso son maneras? Tú, si tienes una dotación económica para estos medios, tienes que intentar darla sin ningún ánimo de que al final no te critiquen. Pues no, señor. Y los que están ahí lo saben. Y sufren escarnio. Y este que tal. No, me lo va a decir a mí. Es que yo, como me conozco el sistema, porque lo he vivido desde dentro y desde que era joven, pero a mí es difícil que me engañen. Entonces yo he perdido la fe en que eso. Hubo un momento en que dije, bueno, a lo mejor entre todos hacemos fuerza, pero ¿qué pasó? Cuando hicieron con los tratos de estos sinvergüenzas, que lo digo claramente, se lo dije en el pleno, que no son sinvergüenzas. Porque claro, cuando me dicen, oye, ven aquí, ¿tú qué cobras? Yo cobro por los plenos, que es un disparate, 1.600 euros. Fíjate tú, pues tú vas a cobrar 80 y tantos mil, va a estar el gobierno. ¿A dónde hay que firmar? Porque esto en vez de 19.000 al año van a ser 80.000. Y compraron a estas dos criaturitas. Unos de ellos todavía siguen emitidos porque uno se portó regular y ya la quisieron fuera porque tú no das muchos juegos, ya das juegos mientras que hay tal, y la otra pues ahí está colocada y el novio y tal. Bueno, esto es la red clientelar. Entonces, y como tenían uno ahí, que no diré quién es, pero que seguramente todo el mundo será, que siempre se abstenían en los temas capitales, entonces éramos 13, ya tenían 11 y dos tránsfugas 13 y una abstención, voto de calidad de alcaldesa, para adelante. Un señor que luego ha resultado estar por ahí en algunos sitios turbios, que luego hablaremos. Tú lo sabes, ¿no? Ahora me he perdido. Sí, es que en el pleno había un señor de una marca política. De ese me he perdido. Que la marca política que cuando llegaba un tema tal, se abstenía. Claro, entonces la mayoría absoluta era el voto de calidad de la alcaldesa. Porque eran... ¿Quién era? No, sí, ya hablaremos.
Bueno, en fin. Pero yo no me gusta aquí, o sea, si no hay gente para defenderse, no me gusta, pero bueno, decir nombres. Pero la gente no es tonta. Y entonces esto ocurrió. A partir de ahí, ¿qué pasa? Que todo aquello que hayamos tenido una fuerza, la oposición, se desmantela, porque ya está otra vez en minoría. Yo siempre digo lo mismo. Yo, a veces dice, oye, esta vida que me quede como estoy, porque si hay una alternativa que incluso es peor y va a ser más un desastre, pues lo que hay que hacer es dejar esa gente en minoría y decir, y ahora usted aquí habla con la oposición. No, sino con todo y hacer un plan ahí de trabajo, decir, aquí tenemos, como decía Julio Enguita, que era un buen político, un buen político decía, programa. Yo no era comunista y en cambio me gustaba, como me gusta otra gente que son comunistas, que no comparto su idea de la visión de la sociedad, como tiene que estar organizada en algunos temas, pero sí comparto. Por ejemplo, yo el Mújica me encanta, el que fue presidente de Paraguay, ¿no? Uruguay. Estoy yo ya como aquel que decía, viva no sé qué, estaba en otro país. Me gusta, porque es un tipo que me lo cree, que le nace dentro, que ha estado en el poder, que ha vivido en una casa humilde, que iba al médico y se ponía en la cola. Y no lo hacía por populismo, iba vestido normal. Y yo ha tenido entrevistas de periodistas, lo recibía allí en su casa del campo. No está enriquecido. Bueno, pues oiga, ya estoy. Voy terminando. No me lo puede decir de viva voz, no te preocupes. Aquí estamos entre amigos. No te preocupes. ¿Ha quedado claro? Mientras, como haya mayoría socialista, olvidaros. Vale. Bien. Miguel Montes quiere conocer la opinión que el candidato tiene sobre un asunto que ha ocasionado mucha polémica en nuestra ciudad. Sí, señor García, sí. ¿Cuál es su opinión sobre el caso del Consell de l'Esport? Probablemente sea la misma. Perdón, hay una cosa más. ¿Cree usted que la señora Marín ha actuado con diligencia en este tema? No, eso lo digo yo que no. A pesar de que yo, en una votación, me abstuve. Pero ya lo explico, porque las cosas hay que explicarlas. La gente me dice a veces cosas que no, porque no está enterada. Porque mucha gente, la rumorología te lleva a conformar una situación que no es la correcta, ¿no? O sea, a mí el caso del Consejo Deportivo me parece lamentable. Es un tema que no tendrán que sustanciar los jueces. De hecho, ya se ha cargado a dos. Ya hay una cierta corrección en cuanto al, pero falta lo importante, que es lo que diga el juez, las pruebas y demás. Mira, lo que pasa en el Consejo Deportivo no es cuestión del señor teniente alcalde que había, ni del otro, no, esto viene sucediendo de toda la vida. Estas pequeñas corruptelas, incluso algunas ya no tan pequeñas, porque estamos hablando de indemnizaciones que hay que discutir si se han hecho, cómo se han hecho fraudulentamente, porque yo te tengo colocado aquí, pero tú te dejas, te llevas 40 y tantos mil euros, tal cual, todo esto es moralmente reprobable y también probablemente porque sí se puede hacer, porque mi hijo trabaja en que se puede indemnizar, claro, sí. Pero no con premeditación o lesión nocturnidad, que era cuando el padre lo tengo colocado, por eso es fraudulento. Y eso es una malversación como la copa un pino, otra cosa que hay que demostrarlo. Pero vamos, hay pruebas que parece ser indicio que el fiscal ha hecho aquí. Y ahora veremos qué sustancia el juez. Cuando está este caso, a mí no me había sorpresa porque yo, hacía muchos años que había estado ahí, no estaba yo en la directiva y tal, pero sí formaba parte del plenario y de vez en cuando hacía una reunión y yo veía cómo funcionaba. ¿Por qué piensa la gente que yo me fui del Partido Socialista? Que había cosas que no me gustaban. Y no todo es malo en el Partido Socialista, no todo es malo. Pero yo, evidentemente, no podía cumplir con eso. En cualquier caso, yo le dije a la señora Marín, mira, dos veces, incluso públicamente. Es cierto que yo no soy ni juez ni parte, y yo no voy a hacer politiqueo con esto. Voy a hacer política de cara. Yo no voy a intentar buscar rédito político intentando criminalizarte porque yo no soy juez. Pero por higiene democrática, te pido y solicito que dimitas como alcaldesa. Porque los otros yo sabía ya que iban a tener ese recorrido, porque había pruebas más contundentes o por lo menos indicios de pruebas de que podían ser llevados por la fiscalía ante el juez. Ella había algunas dudas, porque hizo alguna gestión, que es la que se ha apoyado, que podemos creer o no. Yo, cada uno, ahí lo dejo, en que la gestión la hizo para salvarse o porque fue más lista que otros. La cuestión es que yo le dije, tienes que dejarlo a la alcaldía. Como tienes mayoría absoluta, si no te imputan,
si quedas libre de sospecha en otro pleno, te vuelven a nombrar alcaldesa, te quedas de concejala rasa, con una prevención de que tú, aunque ya sabemos que luego si estás ahí, pues los corifeos y toda esta gente van a estar ahí de lo que diga, pero ellos no saben que además también había una lucha intestina en el Partido Socialista, que sigue habiendo. En definitiva, Nuria Marín, en el fondo, este asunto, pues no diré yo, pero me atrevo a decir que igual no está muy pesarosa, porque ya salió, de momento está libre de todo. Sí, es verdad que me ha dado una explicación todavía convincente que debería haberla dado políticamente. Pero no es menos cierto que ya decir a mí que me contáis, a mí me han dejado libre, yo no tengo por qué, porque yo la presunción de inocencia la tengo, pero es que ahora la tengo más porque el fiscal que ha tenido prueba y que me ha buscado el teléfono no he encontrado, bueno, porque ya sabe, porque también hay de qué depende de la fiscalía, pero bueno, eso vamos a ser bien pensado. Al final se ha cargado a un adversario político que tiene dentro del partido, pues se ha quedado fuera, porque ya le ganó las elecciones. Cristel Alcázar se presentó y la parte que decía que había que sustituir ya a Marín y tal y cual, pues le ganó él a Marín, con todo el aparato que tenía Marín. Y este chico se presentó y fue secretario de la Federación Socialista, la sexta Federación Socialista de Hospitales, y era el secretario. ¿Por qué? Porque lo votaron. Tenía más votos que ella. Ahí se abren todas las alarmas. Y hay una lucha intestina. No quiero decir con esto yo que las alarmas sean que Marín o cualquiera actúa en contra de este país. Pero ha pasado el piso por Valladolid y le han quitado un adversario político. Pero te aseguro una cosa. Si Cristel Alcázar y su grupo de gente se enfrentan a Nuria Marín para ser candidata ahora, le ganan. Ya la había ganado. En cualquier caso es lo que hay. Nuria Marín, alcaldesa, ya tenía que tener una experiencia de más o menos gobierno, pero el problema que tiene Nuria Marín es que tiene un banquillo ahí que va de bien. Fijaos lo que os estoy diciendo aquí. Sin ninguna cortapisa. Claro, luego cuando la gente dice, oye, tú, si tú sacas 2 o 3 o lo que sea, y esto sacan, vas a estar ahí. Para facilitar la gobernabilidad, digo, ya veremos. Pero lo que decía con Urquiza, hombre, si yo tengo un programa ahí que digo, hay que bajar el IBI, que lo he intentado 40 veces. Me parece que estamos en una ciudad de gente muy buena y con muy poca economía para tener somos el 26% más alto que todos los municipios de alrededor, porque lo hemos visto 40 veces y lo niegan en el pleno. Hay que bajar el IBI como mínimo el 10%. Es verdad que de golpe y porrazo pegarle un palo a eso cuesta trabajo porque hay políticas que no sabes cuánto vas a dejar, pero se puede meter la tijera en el presupuesto y no comprar, por ejemplo, esos locales de 2 millones otra vez y tal, para este y para el otro, y dejarlos ahí durmiendo un sueño de los juntos, a ver qué pasa, a ver quién viene aquí, porque la señora Colau dice que no y lo meto yo. Para salir la prensa. Pues entonces, oye, pues al final, pues sinceramente, eso no es la forma que... Entonces si me dice, oye, mira, Miguel, que tú... Como en esta votación te abstuviste, en teoría no hacíamos nada con abstenerse, porque al final ellos hacen lo que les da la gana. Las mociones no tienen obligado cumplimiento del gobierno. Es una cosa de moral. ¿Por qué me abstuve de esa moción? Porque sería un juego muy político y muy barrebajero. Porque yo le dije a los señores de Esquerra Republicana que presentaron esa moción, escucha, aquí hablas de corrupción. Estoy de acuerdo. Pero aquí te dejas 2 o 3 personas, una especialmente, que está imputada en el mismo caso y no la pones. Que fue aquel que lo sacaron de deporte de la Unidad y se lo mandaron para el extranjero a vivir de puta madre con un sueldo más gordo que tenía. Este está también, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Ya me vendrá a la cabeza. Y luego después, en aquel momento también habían imputado casos de corrupción, de colado de la presa, pero como mínimo tiene que estar esta persona, que en el mismo caso también está imputada con Nuria Marín y estos dos. Por lo tanto, yo te voy a hacer una enmienda in voce. Y si lo pones, voto a favor. Aún admitiendo que votaba a favor porque yo creo que era un escándalo, que se merecía eso, pero que le hacía la oferta a la alcaldesa de que se saliera de alcaldesa, que era de concejala rasa, y al mismo tiempo tendría que decir que votaba a favor por una cuestión de higiene democrática y muy especialmente porque yo creía en la presunción de inocencia. Pero no obstante votar. Bueno, póngalo usted, enmiéndeme. Dice que no. Digo, o sea que no, porque tienen miedo a que lo tuyo. O sea, la corrupción es solamente para esto. Perfecto. Pero si está hablando de que hay que evitar la corrupción, que tal y cual, porque ese era el enunciado de toda la moción.
por todos los que son presuntamente corruptos que están imputados en el mismo caso. No, no acepto. Bueno, pues entonces me abstengo. Por eso me abstuve. La gente, no, que tú estás correcto. No, es que era correcto que hiciera eso. Primero porque yo me gusta que sean los jueces, porque había unas comisiones que montaron ahí y querían ahí el señor Antonio García, que a mí yo le veía muy bien, porque fíjate luego cómo ha ido la cosa, el pobre hombre. Después de tanto y tal y cual, al final, su propio partido se lo hace pillado, así de claro. Sí. Y que un error, raso error. Bueno, veremos. Nada, yo creo que es un error, sinceramente. Y mira que yo con Antonio he tenido rifirrafes, porque además y sobre todo yo me empezaba a decir que si presos políticos, y hacía yo me enfrentaba y decía, oye, si presos políticos son comisioneros. Y el otro porque está exiliado, el otro se ha ido huyendo. Este por lo menos se ha quedado aquí a la cara. Porque hay que ser valiente. Si tú haces una cosa, no es verdad, el señor Junqueras, yo no comulgo con él en nada, pero podemos un debate que seguramente estaremos de acuerdo con las cosas. Pero por lo menos, mire, lo peor que puede hacer una persona es tú estate aquí, afronta las consecuencias, defiéndete, tal. No te marches porque dejas a mucha gente que con el culo al aire, ¿vale? Bueno, pero es una forma de pensar, que no vamos a entrar en eso ahora. Bueno, pues el señor Toni García hizo esto y por eso yo me abstuve. Si él en aquel momento, ya voy una oferta de que ponga un nombre allí, en la moción que se puede hacer también de impulse, además está grabado, se puede ver por los plenos, tú buscas tal día pleno tal y lo ves. Por tanto, él me obligó a votar en abstención. Porque si tú hablas de corrupción, tiene que ser el amplio sentido de la palabra, los tuyos también están. Y luego yo tenía una experiencia. En mi partido hubo un señor, Jordi Cañas, que lo imputaron. Y en aquel momento, en nuestro código deontológico, que estaba imputado que tenía que dimitir. Y dimitió inmediatamente. Todos sabían que era absolutamente, porque lo habían intentado imputar varias veces y siempre la jueza decía, no hay caso. Pero llegó una jueza o alguien intervino por ahí porque estábamos en un momento que estábamos pegando para arriba, a esto hay que darle. Bueno, dimitió el chico. 3 años estuvo. Yo escuchaba chorizo, mareante y tal. Y absolutamente inocente, como todos sabíamos. Le hicieron un daño político terrible a Jordi Cañas. Pero él dimitió. Si no lo hace voluntariamente, pues al final, tú, cuando hablas de corrupción, tiene que ser para todo el mundo. No solamente para los que tú ves como adversarios políticos y hacen politiqueo y populismo. Y yo hice lo que en conciencia tenía que hacer. Pero le había pedido la dimisión a Nuria Marín varias veces. Y ya una última pregunta que le hará Jesús Vila. Bueno, la pregunta última... Ya te lo he explicado. Sí. Casi seguro. Ya has puesto alguna pica en Flandes cuando has hablado del futuro. Hablabas del botijo. Yo creo que ahí se explica un poco el tema. Sí. Es evidente que en las próximas elecciones municipales puede pasar cualquier cosa, Sí. pero una de las cosas que pueden pasar y que es probable que pasen a la vista de la situación que vive la ciudad y sobre todo lo que se respira a nivel popular, básicamente vinculado a todo el tema del urbanismo y de la saturación urbana y todo eso, es que pierda Nuria Marín la mayoría absoluta. Si pierde la mayoría absoluta es muy probable que no la pierda por muchos concejales y que le falte algún concejal, como tú explicabas en las anteriores elecciones, donde ella intente convencer a algún concejal para que se incluya en una mayoría de gobierno que posibilite una estabilidad para los próximos 4 años. Si eso ocurre, uno de los posibles candidatos para incluirse en esa mayoría de gobierno será otra vez Ciudadanos. ¿Qué hará Ciudadanos en ese caso? Porque tiene ese convencimiento que puede ser Ciudadanos. Primero tenemos que salir, que no nos pasa nada. Lo voy a intentar. En el caso de que salga ahí. Voy a hacer un pequeño paréntesis y luego te contesto a eso. En el tema del Consejo Deportivo, porque me acuerdo de una cosa. Mirad, yo me pongo en el punto de Nuria Marín. Si yo estoy convencido, yo, Miguel García, está convencido de que no ha hecho nada, ya puede haber códigos deontológicos y tal. Si yo estoy convencido, soy absolutamente inocente, yo no limito ni que me lo pida, vamos, el canalla este de Narco resulta,
que resultara ahí con la pistola en el pecho. Porque viví un proceso, como dice Moncaya. O sea, que yo en este aspecto podía entender perfectamente a Nuria Marín. Porque si yo me pongo en su silla, y como ella dice, otra cosa es que yo me la crea o no me la crea, que eso es otra cuestión. Y la dejo ahí dentro. Si yo estoy convencido, a mí me puede poner 40.000 códigos deontológicos, pero si yo sé que no he metido la mano, que no he hecho nada de esto, y soy absolutamente inocente y estoy convencido, no tengo la más mínima duda, yo no dimito, no dimito. Lo tengo clarísimo. Y eso ya se lo he hecho a mi partido. Claro, porque dice, no, que tal y cual. Digo, mira, yo no le voy a firmar ningún papel de esto. Porque si porque yo actúo con mi conciencia, no con la de los demás, no dimito. Así de claro. Para que vea que eso, mira, que esto es antipolítica, va en contra mía. Pues lo digo. A lo tuyo. Mira, yo ya tuve la posibilidad de estar en el gobierno. En la primera elección, cuando la que gana se reúne con los grupos, a mí me llamó el primero porque yo era el primer grupo de la oposición. Éramos lo que se había dado a llamar los jefes de la oposición, que no somos ni jefes ni nada, absolutamente no pintan nada. Bueno, es un titulillo que, por cierto, el señor Esquerra Republicana ha utilizado mucho. Ay, es que soy el jefe de la oposición. Yo nunca lo dije. Éramos todos iguales. Y me llama y me dice, oye, Miguel, tengo una relación ahora muy jodida con esta gente. A ver, de la CUP, o puede ser. En los del PP, pues tampoco. Faltaba, tenía 11. Ahora yo he hecho iniciativa y toda esta gente hemos hecho pactos, pero ahora no es posible. No es posible porque estamos en una actitud de enfrentamiento de la leche. Entonces, ¿a ti qué te parece si hablamos? Y yo le digo, bueno, me diga. Pero ahora no vamos a hablar nada, porque yo cuando hable tengo que tener aquí, yo tenía un programa de gobierno así, de una leche. Digo, si yo de poder salir, ¿no? Si tenemos un programa de gobierno y entiendes, no, pero podemos hablar, y ya dije, ni siquiera ya como la vi por donde iba, digo, mira, escucha, no te preocupes, te voy a garantizar una cosa, pero yo no estoy en el gobierno, bajo ningún concepto. En aquel momento mi partido tampoco estaba muy proclive, pero yo siempre tengo libertad para hacer lo que quiera. Yo siempre tengo uno de los pocos concejales y puesto de la ejecutiva que tengo un poco más de mano ancha porque en mi partido lo ha respetado siempre el partido y por cierto, en algunos pactos que se han hecho con algún partido socialista por ahí, he intervenido yo, soy la llave para que entrara, por ejemplo, el San Andrés de la Barca. Digamos, una regidora que ayudó, y bueno, porque eran cosas puntualmente, pero yo aquí dije que no. Y me dice, no, sí, porque tal. Digo, mira, seguimos al otro día porque esto no, ya fui. Me vuelve a llamar y me dice, oye, pero ¿por qué no quieres? Digo, pues mira, muy sencillo, porque no me apetece y porque además veo que no nos vamos a entender. Pero yo sí que hago un pacto contigo verbal de darle apoyo a tu gobierno desde fuera. Porque yo no quería que hiciera pacto con otra gente. Porque era peor todavía, era meter todavía más, o sea, era peor. Pues nos colábamos más hacia un sitio que no, porque cuando la gente entra en un pacto, o tiene un problema por delante y se lo cree, a ver, o se vende, porque, mira, yo no quiero criticar a ningún partido que haya hecho pactos con el Partido Socialista, pero han sido gente que aporta poco y el Partido Socialista ha sido hegemónico y ha hecho lo que da la gana, y al final los ha ido muriendo poco a poco, ¿me entiendes? ¿A cambio de qué? ¿De qué políticas? Yo hablo mucho con Luque y con toda esta gente, con gente mira, que nos conozco de cuando éramos jóvenes, que estábamos en la revolución. Y le dije, no. Pero te garantizo que si haces, por ejemplo, el IBI, si lo bajas, yo te echaré una mano, ¿no? Seguro. Por ejemplo, esto, y le puse una... Vale, tranquilo, porque lo hablamos, vamos hablando, tal, igual. Pero ¿por qué no? Hacemos algún documento estás aquí, pero si algún documento te pongo mi programa y no lo vas a hacer. Y si puntualmente me ayudas a las cosas, y yo creo que la gente que me ha votado por esas cosas que yo he puesto en el programa, que las he destacado, sale adelante, me lo va a hacer. Y me dice que bueno, aquí se queda dos veces nos vimos. Una tercera con el señor Fanderberg. Y le dije que no, que los iba a apoyar desde fuera con unas condiciones. Pero no entrar en el gobierno, porque era que más me vivo y aparte entendía que no quería poner en marcha lo que yo le decía. Por lo tanto, digo, no me veo comprometido a nada, simplemente tenía mi palabra de apoyarlo siempre y que, como esto y que no va a salir, pues, ¿sabéis lo que hizo, no?
en vez de estar pendiente a ver si yo la apoyaba o no la apoyaba, tuvo miedo a que yo no la apoyara en algunas cuestiones vitales porque le pusiera por delante un programa de gobierno o una parte del programa pequeña. Entonces fue cuando compró los trabajos. Y ahí fue cuando se abrió toda la caja de los turnos 16 a partir de la caja general. Y entonces tuvimos un enfrentamiento que yo creo que en algunos casos llegué a pasarme. Porque le llegué a decir el pleno cosas muy duras. Hoy probablemente con la experiencia que tengo no se las hubiera dicho. Probablemente. Pero no estuvieron mal dichas, porque llevan toda la razón, pero al final en política se va aprendiendo a bajar un poco el pistón y no generar, porque mucha gente te ve como un terrorista y tal, y sobre todo, sí, es cierto, es verdad, causa una impresión que en el fondo no es, entonces uno aprende. En definitiva, que no, el gobierno, si no le... Pero puede pasar una cosa, puede pasar una cosa, que es lo mismo que decías hasta ahora, que no haga falta que entréis en el gobierno, pero que deis apoyo desde fuera y sobre la base de algunas cosas en las que se pueda llegar pues sí, puede pasar, sí. ¿Por qué puede pasar? Porque mira, cuando tú tienes, como ellos tienen la llave de la caja para todo eso que te he dicho, tienen esa fuerza grande. Si tú llegas a unos acuerdos y dices, oye, desde fuera yo te doy apoyo, pero hay una serie de acuerdos porque va a ser gratis, eso va a ser absurdo. Y yo tengo que demostrarle a los ciudadanos que han confiado en mí que en mi programa hay unas cosas que las puedo sacar adelante. Si al final, ¿Qué cosas son esas? Por ejemplo, lo del IBI, temas sociales, todo lo que hemos ido desgranando. Es que hay muchísimas cosas. Claro, por ejemplo, acabar con la especulación inmobiliaria, acabar con, por ejemplo, la robotística que se le debe regalar a nadie. Que además es que es un regalo, porque luego ponen unos caros que te los pagan con la obra, que te hacen una serie de historias que al final no tienes plusvalías ningunas. Porque te lo venden como algo que, bueno, de plusvalía por y no es verdad. Lo del edificio Planeta no nos dan un duro. Hombre, yo digo, pero ¿esto qué es, hombre? Sí, hay algunas pequitas que hay por ahí que a ellos les cuestan 4 perras gordas, se las dan a 4 chicos, y cada uno dice, bueno, al final tú has cambiado 14.000 metros que valen un dineral de suelo, estás haciendo un gran negocio, que me parece bien, yo no estoy en contra de la iniciativa privada que haga negocio, pero no a costa de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que tener plusvalía. Y yo estuve en contra, y lo he criticado, me llamaron una vez de la gente del planeta, oye, pero ¿cómo te cosas? Y digo, porque no me da la gana, porque esto no es así. Yo quiero ir a una residencia, un montón de, para entidades, un montón de cosas que están haciendo falta en la ciudad. Si al final hay que hacerlo, porque eso cuesta un dinero arreglando y tal y cual, por lo menos que me den una plusvalía. Bueno, pues al final la señora Marín cada año se va ahí, se hace un espectáculo ahí, se pone ahí, estupenda, y pone ahí 5 o 6 chicos que dando becas, hay más, ¿no? Y los pone ahí, que se hablan muy bien, oye, estoy contento, que agradecido, y esto que se traduce. Te han dado una beca que, por ejemplo, vale 3.000 euros, que al planeta le cuesta 500, porque claro, no mismo como tú la vendes a lo que te cuesta, y te la han cambiado por un canon que son 500.000 euros al año, 400 tal y cual, que te lo dan en bequita y no... Pero es un puñetero duro. Hombre, hay un pequeño beneficio social, que es aquella gente que se aprovecha de la beca. Pero tú dame la pasta, que ya le metería tú y las becas ya las pagaré yo. Me salen más baratas y entonces poder dar, en vez de 300 becas, mejor doy 5.000 o 3.000. Pues eso son, a grosso modo, está más calculado, ¿no? Pero me vengo a referir el objetivo de una entidad o de ayuntamiento que realmente quiere defender a sus vecinos con las plusvalías, no regala edificios de esa manera, que se hagan ricos. Con la fábrica de Germán Gardel es lo mismo. Pero ¿por qué tienes tú que regalar esto a Nico? En el caso en que tú pones todos estos problemas sobre la mesa pues y te los acepten. Si nos aceptan, correcto. Yo tengo la llave. Si los van cumpliendo, pues yo voy manteniendo el gobierno. Si no los cumplen, pues... Y la posición, nos ponemos de acuerdo, pues igual hay que quitarla y nombrar a la Cámara de Elección ahí de alcalde o alcaldesa. Hombre, es que es así. Al final tú tienes que llegar a unos acuerdos con gente en beneficio de la ciudad. Porque mira, no nos engañemos. Hoy el Partido Socialista en la ciudad es imbatible. Es imbatible. Hoy, dentro de 2 o 3 legislaturas más, igual va cambiando la sociología y tal, ¿no? Pero hoy la mayoría la van a tener, tendrá de 10, 11, tal. Lo que hay que evitar es que tenga mayoría absoluta para poder llegar a acuerdo y para que al final la oposición tenga algo que decir. Y que... Pero lo que tiene que estar también claro es que la oposición, que hasta ahora ha hecho oposición, no se va a inmiscuir en nada que huela. Ella sabe que se nos ofrece eso. ¿Por qué dais por hecho que lo va a ofrecer a mí? No. Si ella sabe que tiene un hueso conmigo, ella lo sabe. Bueno. El gobierno lo sabe. Yo sé que ella puede buscar a cualquiera para poder... A mí me puede buscar y si da unas condiciones, yo no voy a ser un cínico. Si yo podía decir aquí, mire, yo soy un tío realista, yo voy diciendo a los políticos, no, que yo quiero ganar, yo salgo a ganar, yo quería ganar, hombre.
Yo como voy a caer en una ciudad que tiene la sociedad que tiene ahí una red, es absolutamente imposible. No, pero puede ser imprescindible para formar. Bueno, pues si soy imprescindible, que es lo que quiero, pues seguramente eso no va a ser gratis. No les quepa duda. Yo lo veo muy difícil. Pero como tú me pones supuestos, pues yo tengo que dar respuesta a los supuestos. Pero ya te digo que si alguien de los que están aquí o de fuera, cree que Miguel García se va a prestar a unos intereses espurios, pues sí. Pero mire, si yo estoy muy bien en la posición, si es un papel democrático y un papel que te asigna la sociedad, no necesito, además te voy a decir una cosa, si fuera económicamente, si me digo que a lo mejor cobra más, si tú cobras que es lo mismo, también, lo digo claramente, es decir, tampoco hay un incentivo por mi parte, yo creo que estoy muy súper pagado, una locura, también he propuesto bajar los sueldos del 20%. Tiene manera, cuando voy al PIB me encuentro que gano más. Lo he propuesto varias veces, lo llevo en el programa. Y no es mentira, porque lo he llevado luego al pleno y lo tumban ellos. Y luego hay algún comunista por ahí con un ejercicio de hipocresía que válgame Dios, y miro para todos lados. Porque dice, no, es que nosotros cobramos sí, tú al final, aquí ya está. Y luego viene ahí haciendo, como saben, que al final el gobierno tiene mayor absoluta y dice, no está en crisis, que yo lo cobre, no lo cobré, puedo votar en contra. Pues muy bien. ¿Y a quién vas a convencer? Ahora, pues coge el sueldo, si tan mal te parece, y coge, y cuando acabe eso, le da la tarjeta y ahí lo tiene. Todo, no lo hace. Aquí demagogia poca y populismo poco, que aquí, como decía mi pueblo, gente mayor, en la pobreza hubo mucha hambre. Y se enfadaba y decía, oye, que aquí burro en España ya no queda, que no lo hemos comido todo en el salchichón ya. Porque como pasaban tanta hambre, mataban a los burros y después, pues ya no, la gente no se puede engañar de esa manera. No se puede engañar. El gobierno socialista ahora va a volver a subir el sueldo. Ahora, cuando empiece el primer mandato. Pero yo llevo en el programa 20% porque, por una cosa muy sencilla. Joder, la gente no llega a la cesta de la compra. Estamos en un gesto de solidaridad con la gente, que aquí se vive muy bien, tenemos frío en invierno, hay calefacción aquí dentro. En verano hay aire acondicionado multiplay, está en todo, despachos, mesas, ordenadores, todo, de coña. Y unos soldazos de la puñeta. Pues si cuando llega que tú ves que de verdad eres socialista y te crees esto de la gente vulnerable a la que hay que ayudar y tal, ya sabemos que hay un chocolate del oro, o que se queden 300 o 400 mil euros más ahí de lo que hemos dejado de ganar al año. Pero leche, es un gesto de solidaridad con la gente, que vea que tú estás dispuesto a sacrificarte porque tú tu hipoteca la tienes cubierta, la tienes pagada. Y la gente que está ahí jodida, que no sabe si va a llegar al recibo de la luz, llenar la nevera, la cesta, las compras un 14, un 15, un 20%. Oye, pues si ven que te haces un gesto de esto y que te dejas ahí en el camino un dinero, lo agradecen con gestos solidarios. Y te hace más humano. Pues no hay manera de que no se meta en la cabeza. Oh, es que ganamos poco. Porque, en fin, bueno, tú lo dices. Pregúntaselo a un tipo de estos que te diga que tú ganas 130 o 140 mil euros en la Diputación. Y los portavoces, 70 y tantos mil euros. Y los del gobierno, 80 y no sé cuántos mil. Pues eso tú díselo a los ciudadanos, que las pasan canutas para llegar a final de mes. Pues a veces esto ya no es lo que suponga. Yo entiendo que un político que valga, que sea decente, se tiene que ganar bien la vida, porque si paga muy mal, al final no tiene gente, pero puede haber gente muy válida también, que sepa que viene a servir, no a servirse y que puede conformarse con sus demócratas. Pero en cualquier caso es verdad, lo que dicen alguna vez es que si no, al final la política solo es para que la hagan los ricos, que pueden prescindir del sueldo. Hay argumentos para todo. Pero no es menos cierto que hay momentos en que tú te crees que tú estés del PP, joder, que está cobrando el bono este energético y cobra el tío tanto y es un escándalo. Oh, porque tengo 4 hijos, pero si tienes para pagarle esto, y te das cuenta, renuncia. Es que me lo dan porque me toca. Porque tiene un mal concepto eso como está dado. Y te aprovechas de la ley y no tiene la cara dura, un momentito verde, un desastre. Un desastre. Así que no me extraña que cuando vas por la calle y dices que eres político, la gente empieza a hacer así, que me quita la cartera. Bueno, yo aquí esta tarde me encuentro muy a gusto. Me encuentro muy a gusto con gente que tal. Habéis otras preguntas que habéis querido, yo he respondido como sé y como puedo. Seguramente habrá mucha gente en contra de lo que he dicho, pero yo soy así, Miguel García del Estado puro. Soy así. Ha sido un placer estar con vosotros. También, sí, bueno, lo que quiero es que con la Nuria Marín. Sí. Un debate con la Nuria Marín y nosotros la hemos invitado, lo que pasa es que todavía no ha dicho si va a venir o no va a venir. No, pero sí, que está bien que venga, pero luego con todo. Hay un debate último con todos. Sí, con todos.
No, pero la Nuria Marín también. Sí, bueno, si viene... Si no viene Nuria Marín, yo no vendré. Ya os lo digo, yo no vendré. Si viene Nuria Marín, Si no viene Nuria Marín... será en mayo, pero no es fácil que venga. Bueno, yo ya lo advierto. Si no viene Nuria Marín a dar la cara, yo no iré a ningún debate más. Yo no voy a estar pegándome con la gente y haciendo un acoso y derribo entre todos a Nuria Marín que se pueda defender. Que quiero que se defienda, hombre. Que venga a defenderse. Es un debate que se va a hacer con el Espai de Ciudadanía, que es esta coordinadora de entidades. Yo ya os digo que si no viene Nuria Marín, no voy a ningún debate de candidato para que no salga aquí lastimosamente. No, porque claro, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo he hecho aquí hoy. Yo hoy he hecho un acoso y derribo a Nuria Marín. Ya subo bien. Sí, sí. No, la quiero ahí para que se defienda. Sí, sí. Bueno, nosotros también para mayo tenemos otra entrevista con Nuria Marín y no ha dicho si vendrá o no vendrá y nosotros acordamos en la Junta que no puede enviar a otra persona, o bien el candidato o no. Claro. Si ella envía a alguien, pues no se hará la entrevista. Que no se han hecho nunca, es que esto es lamentable. Oye, hay una mujer que lleva un montón de años de experiencia, sabe de debate, está todo el día en los medios, no tiene que declinar. Pero a mí me sabe mal que estemos aquí los candidatos dando leña, pum, y yo quiero que ella diga, que contraargumente. Cuando yo digo esto, por esto, yo volveré a contraargumentar, que hay un moderador, y entonces la gente sacará algo en claro. Verá si Nuria Marín tiene más razón que nosotros. Los debates, de esta manera, cuando sin estar el principal candidato, que es el que se le da porque está igual, eso a mí no me gusta. No me gusta. Porque al final, yo quiero ver a la otra parte, a la parte que todos seguramente todos vamos a hablar que el gobierno no vale, que está muy mal, que tal, que cual. Bueno, pues hoy el gobierno tiene derecho a defenderse, que esté aquí. Que esté. Si no está, yo no voy a venir a hacer ese ejercicio de acoso y derribo cuando no se puede defender. Y ahí lo dejo. En cualquier caso, Miguel, te agradecemos mucho desde FIC que hayas venido a este debate. Nos ha parecido que lo que has dicho ha sido muy interesante, especialmente porque sale de ti, no es ninguna cosa y por lo tanto valoramos también esta posición y yo creo que estamos encantados de que hayas venido y te lo agradecemos mucho. Por si no lo sabes, el día 27 de este mes presentamos el libro sobre la historia de Radio Hospitalet. Te lo digo porque si quieren, lo hacemos en el Tecla Sala el 27 de marzo a las 7 de la tarde. Es un libro que se titula l'emissora que l'Ajuntament, Ràdio L'Hospitalet, la comunicació perduda, l'emissora que l'Ajuntament va obrir fa 40 anys i va tancar fa una dècada com si fos seva. Sí. O sea, que ese es el título del libro. El libro va a ser interesante porque además van a ver... Oye, si puedo estaré porque a ver, que me gusta toda esta historia y tal, pues historia de la ciudad y además yo creo que es importante esto que decís ahí. Es un libro que han hecho los fundadores. La que tengo una agenda, si te la enseño, es terrible, porque además estoy en también de historia, porque yo, a pesar de que soy muy malo en política, pues no sé por qué, al final quieren que esté en todos sitios, no sé por qué le gusta oír, me lo tengo. Está bien, hombre. Y tengo un montón de historias y ahí está, digo que soy un político atípico, muy atípico. Muy bien, pues, bueno, pues encantado. Te esperamos el día 27, a ver si te lo puedes montar bien. Va a ser Gracias interesante. y hasta la próxima. Perfecto. Muy bien.